Hola a todo el mundo. Es oficial, estamos de vuelta aquí en El Saber Ocupa Lugar. Bueno, el día de hoy hablaremos de educación y ciencia. ¿Me escucháis bien? Veo que ya estáis todos por aquí por el chat poniendo emoticonos. Bueno, yo soy Jordi de Mente Robot y me acompaña el día de hoy un increíble panel. Sandra de Científica en Apuros, divulgadora, estudiante de doctorado. Abajo de ella está Joanot, profesor de secundaria de ciencias. Hola. Tenemos también a Arnau, nuestro estudiante de doctorado internacional. ¿Qué tal, Arnau? Hola. Y nuestra invitada especial de hoy, Ainhoa Gómez, profesora de biología y también divulgadora en su canal de YouTube, que lleva su mismo nombre y que intenta acercar la biología a través de esta plataforma. Bienvenida, Ainhoa, y gracias por asistir. Hola. A vosotros. Bueno, pues ahora sí, antes de empezar, recordar, bueno, ya lo habéis hecho por el chat, lo tenéis ahí, podéis preguntar, podéis decir lo que queráis y iremos respondiendo a las preguntas durante el podcast. También nos podéis seguir si no lo estáis haciendo, que es completamente gratis. Y también, novedad que tenemos, que ya presentamos en los anteriores podcasts, que os podéis suscribir si queréis apoyar el contenido del Saber Ocupa Lugar. Y además, si sois Amazon Prime, os sale gratis también. Bueno, y para ir entrando un poco ya en este podcast de educación, sabemos que la educación ha ido cambiando, ha ido evolucionando a lo largo de la historia, y, bueno, con la era digital, pues aún más, ¿no? ¿Cómo creéis que ha afectado esto de la era digital a la educación? Lanzo la pregunta al aire, quien quiera contestar, adelante. Si no, señalaré yo con el dedo. No. Es que es muy difícil esa pregunta ya. Una pregunta muy grande. Sí. Exacto. ¿Cómo ha afectado? A ver, yo creo que no es que la haya afectado, la educación no ha sabido reaccionar quizá tan bien a la era digital, en mi opinión. Es decir, ahora la información que puedas aprender en la escuela, memorizar, está a 2 clics y un tecleo. Y yo creo que en cierta manera la educación, al menos en España actualmente, no ha sabido adaptarse demasiado a esta situación. No sé, en mi experiencia como alumno, de hecho, no. Bueno, esta es la opinión de Arnau. De los dos profesores que tenemos en la... Que se mojen, ¿no? En este Sí, directo, vaya. ¿quién quiere contestar? No sé, Ainhoa, ¿quieres tú o A ver, meto yo la chapa? Vamos con Ainhoa, vamos estaba con Ainhoa. pensando que en realidad no es algo exclusivo de la educación. O sea, el país entero le está costando adaptarse a la era digital. Quiero decir, hasta que no ha llegado una pandemia, el teletrabajo no ha sido una realidad plausible para mucha gente, cuando obviamente sí que se podía hacer. Y hay trabajos quizá en los que es más complicado o no se puede o no va tan bien el teletrabajo, entre ellos yo creo que la educación, aunque ha habido que adaptarse. Y claro, faltan medios. O sea, no todos los alumnos tienen internet y un ordenador en casa para poder adaptarse bien. Después estamos en una especie de transición. En algunos institutos van con libro, en otros van con portátil, en otros depende del curso. Es muy complicado. O sea, para mí yo creo que estamos en el proceso. Entonces, juzgarlo ahora todavía es pronto, quizá. Yo, como, en mi opinión, como alumna, como profesora no tengo, yo en la ESO empecé con libros y luego en segundo de la ESO pasé a portátil hasta hasta bachillerato, que volví a los libros. Y yo recuerdo que para mí era más difícil estudiar cuando no tenía libro, porque claro, era como el temario era un poco más difuso, también teníamos como el libro digital, pero era como vídeos raros y no había como el contenido claro, no sé, yo me acuerdo que era un poco, pero también es verdad que era como los inicios de la educación en digital. Supongo que ahora es diferente y por ejemplo, mi prima, que está ahora en finales de la ESO, ella tenían por un lado ordenador, pero tenían libro también. Entonces ahora creo que es eso lo que dice Ainhoa, que todavía está un poco en el cambio. No sé.
A ver, por lo que hace a lo que es la digitalización, sí que hay programas y tal que algunos institutos se adhieren. El problema que a mí se me ocurre, sobre todo por experiencia propia, es que hay institutos donde el tema de la digitalización se toma más como una finalidad que un instrumento. Es decir, que se monta un proyecto de buscar más dispositivos electrónicos en las aulas, más uso de dispositivos electrónicos, ordenadores, etcétera, etcétera, pero no como una herramienta más de estudio, sino yo creo que en muchos casos como foco principal de estudio. No sé si me explico. Que la tecnología y su uso están pasando más por delante de lo que realmente también se tendría que estar haciendo y se tendría que estar impulsando. Claro. Bueno, es que a hilo de esto, yo he estado de momento no en muchos institutos, pero en la mayoría todos han alardeado de cuántas pizarras digitales tienen, pero luego al final la pizarra es un fondo blanco para un proyector. O sea, no es otra cosa. Puede tener 1000 programas, pero te digo que ni un profe, o raro es el profe, que usa las herramientas que ofrece esa pizarra. Porque, Ya. bueno, tampoco el profesorado quizá está formado, ¿no? Para todo este cambio. Bueno, incluso aunque se forme, porque a mí me han formado con estas cosas, después al final el uso que tú le puedes dar, por ejemplo, la pizarra digital, no tiene nada que ver con el uso que le puedes dar a una pizarra de toda la vida. O sea, sí que una pizarra digital te permite poner figuras, te permite hacer cosas que a lo mejor son con más precisión que lo que podrías hacer dibujando a mano, pero al fin y al cabo, por lo que es el uso directo, el poder escribir y que no tarde un segundo a hacerse el trazo, que eso es lo que más cambia de todo, que no puedes escribir bien. Claro, también está un poco atrás la tecnología que se pueden permitir los colegios. Las pizarras digitales de verdad buenas cuestan muchísimo y obviamente los gobiernos no se dejan el dinero que se deberían dejar. ¿Creéis que a lo mejor se está destinando un dinero y unos recursos a formación de unas herramientas tecnológicas que no se han acordado con lo que es el equipo docente? Es decir, que realmente estas tecnologías no se han probado con ellos para saber si realmente dentro de un aula serán útiles o no. Yo en mi experiencia es así. O sea, en mi experiencia el instituto, es decir, la dirección, lo que hace es pedir participar en el programa, se les suministran las pizarras digitales y luego se impulsa un curso de formación que generalmente es obligatorio para todo el profesorado, sin que el profesorado en un claustro pueda decidir si es lo que quieren o no, o poderlo discutir o lo que fuere. Claro, destinar este dinero a lo mejor a otros recursos tecnológicos que puedan ser más útiles para, bueno, dependiendo también del proyecto educativo de cada centro, ¿no? Claro. O sea, vosotros en vuestra experiencia de profes, ¿usáis más la pizarra normal que la pizarra digital? Yo depende, porque he estado en institutos en los que no había pizarra normal de tiza. Oh. Eso sí que no había escuchado nunca. Eso es doloroso. Sí. Porque era un instituto nuevo, entonces, o sea, de nueva creación. Entonces, las únicas pizarras que había alguna de Vileda, pero se usaba poco. Entonces, la que estaba al frente de la clase, donde miran todos los alumnos, era una pizarra digital y punto. Entonces ahí pues proyectabas pues tu PowerPoint o lo que sea que llevases, o un documento o lo que sea, y podías pues escribir encima o lo que fuese. En ese instituto, pues sí, se le daba un poco más de uso a la pizarra, tampoco te quedaba otra, ¿no? Pero, claro, pero luego es verdad que hay otros que quizás son un poco más antiguos o yo qué sé, o que tienen menos recursos porque los destinan a otras cosas simplemente. Pero bueno, ha salido el tema de la pizarra como puede salir cualquier otro tema. Tampoco puedes pedir una digitalización de la educación si no todos los alumnos pueden permitirse un portátil, claro, por ejemplo. De hecho, en nuestro instituto lo que hicieron era como que nos hicieron como un descuento por ser como los primeros en usar el ordenador y no sé si nos salió como gratis o como 50 euros, y era un ordenador así pequeño, que dices, bueno, así, pero luego también yo creo que también depende mucho de la familia que tengas, porque en mi casa, por ejemplo, siempre había internet, ha habido un ordenador fijo en mi casa para aprender un poco, pero tampoco si tus padres tampoco no pueden ayudarte en... Por ejemplo, yo tengo un primo que tenía que enviar un trabajo por mail
no se aclaraba, no sé qué, le falló el internet, no sé qué, no pudo enviar el trabajo y luego, pues claro, le suspendieron. Y claro, él dice, pero yo no sabía hacerlo. Y sus padres, no sé si es que no estaban en casa, no podían ayudarlo, pues encontró una situación en que las nuevas tecnologías lo superaron, pobre. Así que no sé. También es verdad que hay casos y casos. O sea, el problema concretamente en los institutos es que luego tampoco sabes si el alumno en sí es que realmente en casa no tienen internet, si es que realmente no saben hacer funcionar el programa, si no saben, o es que realmente buscan la excusa para no trabajar. Ya. Hay de todo. Pero bueno, Sí. de todas maneras, en lo que a secundaria se refiere, si quieres el melón de las competencias lo abrimos ya, aunque creo que toca después. Pero Bueno, yo esperaría, hay una ¿eh? competencia que es la competencia digital, que la tienes o sea, que representa que tienes que ser competente digitalmente para poder obtener el título de la ESO. Es una competencia más. Yo lo dejo ahí. Claro, son todos estos problemas, ¿no?, que van surgiendo de esta era digital que comentábamos. Voy a leer un poquito el chat. Bueno, nos dicen primero un saludo a Ainhoa, que es una divulgadora estupenda. Lo compartimos todos gracias. aquí. Sí, sí. También que LOL Mike dice que no tocó un portátil o tablet hasta segundo de carrera. Aquí estamos hablando ya que estas tecnologías entran en primaria. Las estamos viendo con lo que comentaba Ainhoa ahora, con colegios que ni siquiera tienen pizarra con tiza. Que eso a mí sería entrar en esa aula y no reconocerla como aula casi. Sería aula de informática, ¿no? Sí. Bueno, aquí una pregunta muy interesante también de Legend of Quesadilla. ¿No creéis que la educación está muy basada en el memorizar y puede llegar a ser poco práctica? Total. Súper. Ojo esta pregunta, ¿eh? A ver, lo que pasa es que ahora es menos así que antes. O sea, es que tenemos que abrir el melón de las competencias. Sí. Tenemos que hablar de ello. A ver, para quien no lo sepa, ¿vale? Hoy en día, hace a lo mejor unos 10 años o así, que se cambió un poco, mucho, el currículum de secundaria y de primaria por lo que hace a cómo se tienen que dar los contenidos y cómo se tiene que hacer la enseñanza. Y entonces, la idea mega revolucionaria, que de revolucionaria no tenía nada, era hacer que las cosas funcionasen por competencias, es decir, por habilidades. Y que se evaluasen los alumnos según unas habilidades que tenían que desarrollar con unos niveles, ¿no? Pues más altos o más bajos. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, y esto ya sí que es mi opinión, yo pienso que se está impulsando demasiado el tema competencial y se está precisamente dejando de banda lo que es el conocimiento en sí. Se está buscando mucho lo que es que el alumnado tiene que adquirir unas habilidades concretas que concretamente les van a servir para el mercado laboral y se pierde una parte que pienso que es muy importante en la educación, que es en sí el culturizarse. No sé si me explico. No sé si opinas lo mismo, Ainhoa. Yo es que tengo tantos dilemas internos con todo el tema este de las competencias, porque es como que sí, hay veces que compro el mensaje y luego hay otras veces que me rechina también, ¿no? Lo que sí que tengo muy claro es que cada vez que escucho lo de en el instituto se debería hacer no sé qué, se debería hacer no sé cuánto, de gente que habla que ha salido hace 15 años del instituto, eso me duele mucho porque es como, tío, el instituto ha cambiado. O sea, ya yo salí hace 10 años del instituto y ya es diferente, ¿sabes? O sea, no... Sí. Sí que creo que habría como que informar un poco más a la población de cómo es el sistema educativo, porque creo que hay muy poca... como que la gente sabe muy poco cómo funcionan las cosas ahí, ¿sabes? O sea, la gente sabe un poco cómo van las notas de sus niños y poco más, pero no tiene ni idea de para qué los estás preparando. Es que es eso, claro. Yo quizá he vivido debajo de una piedra los últimos 7 años, pero esto de que evaluáis a los alumnos no solo por la nota que saquen en matemáticas, sino por si adquieren X competencia en informática o lo que sea. Yo no tenía ni idea tampoco. Ni idea. Sí, y he dado clases particulares durante toda la carrera, y no tenía ni idea. Pero es que no nos engañemos, los propios alumnos van perdidos con esto. Yo es que cuando he dado clases era el libro, los ejercicios, el examen normal. Bueno, a ver, también solo he dado pues matemáticas, biología y tal, pero era eso, hacemos los ejercicios, los preparamos y van al examen. Al final los exámenes y tal han cambiado desde
que empezaron las competencias estas raras. No sé, yo he llegado a encontrarme alumnos que realmente, y entiendo por qué se hace lo de las competencias, que les ponías un Word delante, un documento de Word para que lo utilizaran y ojo, vull dir, encontrar cómo se guardan las cosas, cómo modificar las fuentes, hacer títulos y subtítulos con los temas del Word, etcétera. No, conocimiento completamente desconocido. Entiendo que se intente introducir este tipo de enseñanza, pero nunca nadie me había hablado de ello. No. Claro, claro. O sea, para que te hagas una idea, nosotros antes, o al menos cuando yo iba al instituto, había pues la típica asignatura de informática, ibas al aula de informática, Sí. no sé qué. Ahora no va tanto así, sino que representa que todos los alumnos al acabar la ESO tienen que ser competentes digitalmente. Eso significa no solo saber usar, estoy hablando de lo que representa, lo que eso nos pone caras. No solo saber usar un Word o hacer un PowerPoint, sino saber de qué webs te puedes fiar a la hora de buscar información. Bueno, eso me parece guay. O sea, Sí, en papel es muy guay. en papel, sí, Sobre el papel Esto es muy esto es la guay. teoría, esto es lo que dice como los objetivos de la competencia digital. Entonces, la competencia digital en concreto no existe como asignatura en sí, sino que representa que a lo largo de todas las asignaturas tú tienes que trabajar eso. Depende del instituto. Hay Ya. algunos institutos que tienen a lo mejor 1 hora a la semana que es para complementar un poco más. Un poquito, Pero- sí, sí. pero es algo como a Sí, más aparte. Sí, sí. elegir, sí. Es lo que se llaman competencias transversales. Transversales. Sí. Sí, Está exacto. esta y luego la personal y social. Es que lo iba a Es- decir ahora, que estamos hablando mucho de la digital, pero la otra, que tampoco es una asignatura en sí, es la personal y social, que es, bueno, Antes de entrar en esta competencia social, vale. vamos un segundito al chat, porque también hay preguntas muy interesantes. Nos dicen también que cada vez que estaría bien, ¿no?, que la enseñanza compaginase más la teoría y su aplicación práctica. Entiendo que luego también tendréis opinión sobre esto, seguro. Seguro. También, hola Mar Miguel Ángel, que ha llegado hace un ratito. Oh, bien, hola. Bueno, luego hablaremos de esto, de compaginar más la teoría y la aplicación práctica, porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa. De hecho, bueno, ya lo ha dicho Arnau, yo creo que aquí en el chat también nos vamos a llevar sorpresas de cómo está la educación ahora mismo. Y bueno, luego también, señor Jaimito nos dice que el avance tecnológico que está sobrevalorado en ciertas áreas, lo que hace falta es que los alumnos aprendan a buscar información fiable en Internet, y los añadidos de pizarras digitales y demás no creo que aporten nada sustancial a la educación en sí misma. Eso yo creo que Joanot estará de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. Sí, sí, Nos sí. comentan por aquí también. Pero por Bueno, otro lado, lo del reinventar, ¿no? Reinventar algo que ya cumple su función. Yo creo que esto ya va más tirando a la pizarra. ¿Para qué, si ya tenemos una pizarra con tiza, poner una pizarra que nos vaya con un proyector en la cara y nos alumbre? Seguro que esto lo Pero- habéis vivido algunos. pero yo aquí quiero romper una lanza a favor del proyector / pizarra digital, porque al menos en primaria yo nunca había tenido la oportunidad de ver el típico PowerPoint de la carrera. Entonces la oportunidad de realmente tú poder llevar el temario preparado en unas diapositivas, algo más visual, creo que eso sí es positivo. Entonces, a ver, la pizarra al final no le gustaba a nadie, por eso pusieron las digitales y el proyector. Porque Yo era todo el tengo- rato ir copiando. Pero, ¿no A os menos gustaba la ahora- pizarra o lo que se escribía en ella? Ojo, ¿eh? Claro. Yo Claro. tengo un contraargumento. Vale. ¿Cuántas horas tiene que pasarse la gente conectada a un dispositivo electrónico al día? No lo sé. Llegan a casa, están en el móvil, o están en la tele, o están en el ordenador. El instituto o el colegio también tiene que ser un sitio donde también sea así, donde Claro. también estén conectados todo el rato. ¿Es necesario depender tanto? Ya, que a lo mejor Yo lo veo en vez más- de tener el PowerPoint que mirar en el ordenador, es mejor tener unos apuntes o algo más en Mundo papel. analógico, mundo tangible, ¿no? Es que no sé. Yo lo veo más como que en el instituto es el sitio en el que aprender cómo tienes que usar eso correctamente cuando llegues a casa. ¿Sabes? Que hay Ya. muchas cosas que se podrían enseñar en esta línea y nos enseñan, del estilo pues privacidad en redes sociales y demás, que al final
Yo creo que el problema con todo esto de las competencias es que es algo tan etéreo, si te miras el currículum y tal, es muy etéreo, es muy ambiguo, queda muy a la interpretación del profesor, de cómo lo quiera llevar el centro. Entonces esto puede ser muy bueno si te toca un equipo directivo motivado y un profe que sepa de lo que va, pero también puede ser muy malo como te toque el profe que lleva 40 años dando lo mismo, que no quiere moverse de ahí y que te dice, a mí que me cuentas ahora de no sé qué competencia que no me interesa, que pide ayuda al alumno para encender el ordenador, ¿no? Uy, Entonces, eso sí, eso. También es verdad, pero que hace unos cuantos años igualmente esto existía. Lo que pasa es que se llamaba de otro modo. No sé si era Sí. del palo habilidades y conocimientos o algo así, pero la idea esta de que se busque, que se mire si el alumnado es capaz de hacer unas ciertas tareas, igualmente esto ha existido siempre. O sea, realmente no es... porque yo más de una vez hablando con profesores así antiguos ya me lo han dicho, que realmente tampoco ha cambiado tanto en este sentido la cosa, no sé. Solo Solo Mike que ahora nos está comenta... quizá más sobre la mesa, perdón. Perdona, Ainhoa. No, sigue. No, eso, que ahora quizá está más al descubierto, más sobre la mesa, tiene un nombre, está ahí, se le exige a los profes que evalúen con una serie de ítems que siguen ese camino, ¿no? Quizá no está tan de fondo como estaba antes, sino que ahora lo han puesto más en primer lugar y por eso está tan en discusión. O sea, Puede ser. prácticamente hables con quien hables que sea del cuerpo docente, va a tener una opinión sobre esto, va a tener una postura y va a haber debates a las horas del patio, ¿no? Sobre esto. Quizá antes no pasaba porque no se exigía tanto respecto a esto. Muy bien. Bueno, nos contaba LOL Mike aquí un poquito en línea de lo que comentabais, ¿no? De que a lo mejor no se ha sacado provecho a la digitalización. Pero decía que los docentes en su carrera y su máster no habían conseguido sacar partido a esta digitalización. Hablaremos sobre educación en ciencia, bueno, en los estudios superiores. Pero antes hablaremos siguiendo con las competencias, que he visto que os mola el tema, hemos dejado antes lo de las competencias sociales. Ainhoa, tienes la palabra. Vaya. Coméntanos, ¿qué es esto de las competencias sociales? Es una competencia, quiero decir, competencias existen pues unas cuantas, ¿no? Que son las que el alumno tiene que demostrar que es competente en ellas para obtener el título de la ESO. Hay algunas que se relacionan directamente con materias, ¿no? Pues como pasa con la competencia lingüística o la científico-tecnológica. Y hay dos que son transversales, que no tienen una asignatura en sí, a menos que, como decía Joanot, ¿no? Que tengan algún tipo de hora extra que decida el instituto dar para, pues, tipo optativa o algo así, pero en principio no están asociadas a ninguna materia, que son la competencia digital, que es esta de la que estamos hablando, y la otra es la personal y social, que abarca un montón de cosas. Abarca desde saber trabajar en grupo, ser respetuoso en clase y con el profesor, y saber estudiar para prepararte un examen, o sea, el saber hacer un resumen para... Es un poco como, pues eso, personal y social, pero tanto desde dentro del individuo como la relación entre ellos y el resto de centro. E incluso con la ciudad. Me parece que hay uno de los bloques que tiene que ver un poco con el entorno, ¿no? Sí, con hacer algo para la sociedad. Entonces, bueno, va de eso. Claro, ¿qué pasa? Que al no tener ninguna materia relacionada, ¿quién se hace cargo de esto? Pues queda un poco, de nuevo, a elección del centro, de cómo lo organicen. Puede haber centros que digan, pues cada trimestre un profe evalúa una de estas dos, puede haber centros que digan, todos los profes ponen una nota de esto de cada alumno y luego sacamos una media, puede haber, hay 1000 modelos. Y al ser algo tan nuevo, hay coles que ya, o sea, hay institutos que ya están a tope enfocados con el tema competencial y lo llevan desde el principio y hay otros que están sumándose todavía. Es que es muy complicado. Pero yo entiendo que tienes que evaluar un poco si esa persona es capaz de, yo qué sé, hacer un resumen o prepararse un examen de forma óptima. Pero ¿cómo evalúas algo así? Cada alumno tendrá sus métodos también. Cada ¿no? profesor lo decide, claro. Eso es lo mejor. Ah, vale. Claro. Que tú tienes que diseñar modos en los cuales, aparte de mirar las competencias que son propias de tu ámbito, también mires estas, las transversales. Lo que pasa es que
lo que hemos dicho antes, que sobre el papel está muy bien, pero luego tienes que evaluar tantas cosas que no puedes. Es que no puedes hacerlo bien, no puedes. Porque tú, figúrate, física y química, ¿no? La asignatura de física y química, que es la que estoy dando este año solo. La cantidad de competencias matemáticas que yo trabajo ahí dentro son enormes. Lo que pasa es que como no soy del ámbito, yo no avalúo por competencias matemáticas y realmente no tengo ni idea, pero la mitad de mi temario son mates. Igualmente, Ya. cuando explico el temario, tengo que tenerlo en cuenta, que estoy evaluando estas cosas. Luego, es que tengo poco tiempo para ver las otras. Porque también tengo que sumar lo que es propio de la física y la química. Exacto. Es Es que que ese es el justo- verdadero problema. O sea, yo creo que el verdadero problema de esto es que es una sobrecarga de trabajo, la mayoría de veces para el profe, porque en mi caso que es biología o biología y geología, me pasa eso. O sea, al final tú entras en una rutina de semanas que dices, bueno, es que yo tal día tengo que haber llegado a explicar no sé qué. Y cómo me lo monto para explicar esto, que lo entiendan, que no se aburran, que me hagan no sé qué trabajos en los que me demuestren que lo están haciendo. Si puede ser que sea también a ordenador para que me demuestren su competencia digital y en grupo para ver cómo, ¿sabes? Claro. Entonces es Claro. un cúmulo de cosas que dices, Dios mío, o sea, la idea está de puta madre, pero no sé si se pueden decir tacos. La idea está muy bien, pero alguien me puede echar una mano. Y encima, según la cantidad de alumnos que tengas en clase. Bueno, es que esa es otra, el Que tema esta es otra. ratio. Puedes tener 33 alumnos en clase y tener que hacer todo esto a la vez estando tú solo. Claro. Ya. Y ahora, Y un apunte el tema más, del un COVID. punto más Y ahora con el tema respecto a del esto, COVID, que no, perdón, que pensaba que con el tema COVID, pensaba que habían hecho las clases más con menos Qué bien te alumnos. lo han vendido. La idea es que, no, a ver, una lanza a favor. Yo de momento he tenido mucha suerte y estoy teniendo unas ratios muy buenas. En parte por el COVID, porque hay institutos que antes a lo mejor eran 3 líneas y ahora la han convertido en 4 y entonces se nota. Pero, claro, ahí depende de los medios de instituto. Eso Claro. conlleva que tengo alumnos que están dando clase en la biblioteca, ¿sabes? Claro, sí. Yo en mi instituto de 60, yo diría que somos una plantilla de 60 y pocos profesores. Solo nos dieron 4 profes más por el tema de COVID. Solo fueron 4. Y son profesores que este año ya no tienen ese sitio que tenían el año pasado. Claro. O sea, realmente tampoco en este sentido ha cambiado. Y sí que nos pasa lo mismo que te pasa a ti, Ainhoa, que es que tenemos, o sea, ya ha llegado un punto en que sí, a lo mejor estamos haciendo cursos con 6 líneas cuando oficiales son 5, por un lado, y por otro, sí, 6 líneas, sí, es que es un instituto muy grande. Y por otro lado, el hecho que es que no hay espacio en el instituto ya para dar clase, no quedan aulas, no quedan. Se tiene que, Claro. es que se tiene que invertir en profesores y se tiene que invertir en infraestructura. Ese es el resumen. El resumen el es resumen, falta ya está. dinero, Es que- ¿no? O sea, Es hay que que falta de invertir. dinero, falta de Hacen falta dineros. planificación. Y ya está. Es que, Give me the money. claro, Exacto. y entonces esto tira por un lado y por otro lado tira el hecho de que sí, se tienen que hacer un montonazo de cosas nuevas, cosas que pueden ser fantásticas, pero es que no puedes, es que no puedes. ¿Y como estudiantes creéis que van muy agobiados por temario en la vida y tal? Yo no recuerdo en el instituto estar muy estresada. En bachillerato, en la carrera sí, pero en la ESO no. Pero yo me acuerdo que siempre ha habido la dualidad que es entre el aprender y aprobar, que es si yo soy una persona que me va costando, pues voy al 5 y ya está. Y si no aprendo, pues no aprendo. Y eso no sé si está cambiando, si sigue igual, si depende de la persona. Yo creo que depende de los padres. Oh. O O sí, sea, sí. sinceramente, depende de los padres. Hay padres que exigen números a sus niños y hay padres que exigen que se comporten, ¿no? Entonces, hay límites, hay extremos en ambos casos. Ninguno de los dos me parece ideal, pero esto no sé si es algo tan generacional como más de situación de cada familia. Ya. muy bien, muy bien. Y volviendo, han dicho por aquí por el chat cosas interesantes. Ainhoa, nueva colaboradora del podcast, destaco ahí. Pero Venga. también
un problema añadido a lo que comentabais, ¿no? Que sería la falta de vocación de algunos profesores. Aquí dicen que menos mal que son pocos. Yo estoy de acuerdo, yo creo que son pocos los que realmente no están motivados o van para cobrar, ¿no? Lo que se conoce comúnmente. Pero claro, con lo que habéis comentado de las competencias, donde el profesor tiene más responsabilidad y tiene que esforzarse o trabajar más duro para todas estas competencias, ¿cómo afecta esto, ¿no? Con esta clase de profesores que a lo mejor no tienen una vocación para la educación? Yo tengo una opinión muy dura, si quieres ir tú, Joan, y luego la digo yo. A ver, es verdad que de la figura esta de profesor desmotivado, yo pienso que cada vez son menos y menos y menos por el hecho de que requiere mucho, ya empieza a requerir, no mucho trabajo, pero ya requiere un trabajo ser profesor. A lo mejor antes podías acceder más fácilmente, ahora tienes que sacarte un máster con un TFM, etcétera, etcétera. Esto cambia bastante las cosas, por un lado. Pero claro, en el caso de que tengas un profesor que esté ahí para cobrar, es una situación complicada desde el punto de vista del profesorado, porque el resto de profes lo saben y entonces de algún modo se tienen que cubrir lo que falla de ese profesor en cuestión, ¿no? Y se cubre como se puede. Sí que luego depende de si es funcionario o no, luego el centro se lo puede ventilar fácilmente o no. En el caso de que sea funcionario es más difícil. Pero en principio, aunque no lo parezca, el profesorado se coordina bastante, hablan las cosas bastante entre sí y muchas veces sí que hacen esto, de taparse un poco lo que falla. Al menos en mi experiencia, claro. Ahora la opinión dura de ahí no. No, yo estoy súper de acuerdo, o sea, creo que también cada vez son menos los profes así que van por ir, en parte, pues, bueno, en gran parte por lo que decías tú, ¿no? Cada vez hace falta más esfuerzo para llegar a ser profe, porque el máster, un esfuerzo de tiempo, dinero, energía, tal. Yo creo que el problema está con el caso de que los funcionarios son casi intocables. Y cuando algunos profes, si ya tienen esta inclinación de ser así, ¿no? Pues un poco más pasotas, o no sé cómo decirlo, si son funcionarios están muy, no sé si protegidos es la palabra. O sea, yo creo que hacen falta más inspecciones a la gente que es funcionaria. Sí, Para eso que es lo no haya este tipo de profes que llevan 30 años en el mismo instituto, que llevan ahí toda la vida, que no se han renovado absolutamente nada y que nadie lo está mirando. O sea, sí, lo pueden saber pues sus compañeros, ¿no? Que, como decías tú, pues al final entre unos y otros lo cubres porque al final el instituto es casi tu casa y quieres que funcione bien y también porque estás preocupado por los chavales y haces todo lo posible para que, bueno, pues para que funcione, ¿no? Y donde no llega uno, llega el otro. Pero yo, para mí, vamos, bajo mi punto de vista, hacen falta inspecciones a funcionarios. Muy interesante esto que habéis dicho, porque normalmente siempre vemos la parte del estudiante, ¿no? De, buah, tengo un profesor que no enseña bien, que está ahí por lo que sea, pero no vemos esta parte de los profesores que al final lo tienen que cubrir, ¿no? Para que, para que salga esta enseñanza a los niños y niñas. Tenemos una pregunta aquí de LOL Mike también, que dicen si no podríamos evaluar estas competencias que comparten materias de forma grupal entre los respectivos docentes. Entiendo que se está refiriendo un poco a lo que sería el claustro, pero os cedo la palabra a vosotros. O sea, en principio, a ver, depende del instituto. Las evaluaciones, las competencias transversales se evalúan en conjunto o no. Generalmente esto no se hace en reunión, en junta de evaluación, más que nada porque como tienes tantos alumnos en clase, cuando llega la semana de evaluaciones es la peor semana del trimestre, porque ya de por sí tienes un horario que te llena muchísimo y luego tienes varias tardes que tienes que también estar reuniéndote varias horas, pasando alumno por alumno.
Y claro, si además hubiese una asignatura cuyas notas se decidiesen de forma colegiada, es que nos mataríamos los unos a los otros, es que no podríamos. Porque, claro, porque el problema está en que cada alumno trabaja de una forma u otra según cuál sea la asignatura. Exacto. Y esto es así. Claro. O sea, la motivación que tienen los alumnos académica es diferente en cada asignatura. No hay ningún alumno que esté igual de motivado para todas las asignaturas. Y entonces habrá discrepancias sobre qué es lo que realmente merece ese alumno en esa nota o no. Sería muy difícil entonces. Entonces lo que se hace en algunos casos a veces es, en el caso de la competencia digital y personal y social, que es lo que yo me he encontrado, cuando llega el momento de poner la nota, que esto se hace al final de curso, porque no es una nota que cuente por trimestres, sino de final, lo que se hace es pues en un Google Drive y se hace una media de las notas que pone cada profe. Y ya está. Esta es una manera, yo también me he encontrado en algunos centros que lo que hacen es repartírselas. En plan, en este trimestre tú tal y tal materia evaluarán la digital y tal materia la personal y social. En el segundo, pues estas otras materias, en el tercero estas otras. Y luego de ahí sacamos... Es que es al libre albedrío. O sea, los 3 modos, ¿no? La media, la de que cada uno se encargue de otro, pelea de cuchillos, ¿no? Sería la tercera. Bueno, Sí, y es que, pero es que pelea de cuchillos ya no es solo los conflictos que daría entre los profes, sino el tiempo que requiere poner a toda una plantilla de profes de acuerdo en la nota de, no sé, o sea, si estamos hablando que en una clase pueden llegar a haber 33 alumnos, yo, no sé, simultáneamente igual tengo 200, ¿sabes? Entre unas clases y otras. Si tengo que poner de acuerdo con otros 10 profes sobre 200 alumnos para una nota, bueno, es que... Y el siguiente día a las 8 tienes clase. Exacto. O sea, es una buena reflexión para todos esos que dicen que tienen muchas vacaciones los profesores, ¿eh? Sí, exacto. En fin. Ahí está la gran frase. Maravillosa. 3 meses de vacaciones, navidades... No es que tengáis muchas vacaciones, es que los demás tenemos demasiado pocas. Eso es verdad. Sí, Está gracias. bien. Gracias. La culpa no es 100%. mía. 2 semanas en verano duele. Sí, Entonces, es muy claro. sí. Ese agosto que siempre se te queda a medias. Y tú, ay. Exacto. Sí. Aquí nos comentan también, cada aprobado 5 era sudor y lágrimas, el hispano 22. Es que... Confirmamos la historia. No sé para ti cómo lo ves, pero el tema de los aprobados yo creo que está cambiando mucho y realmente está cambiando para mal. ¿Para mal? Que Sí, se aprueba más de Sí. lo que debería. Exacto, porque bueno, estamos llegando a unos extremos de fijarnos muchísimo en las estadísticas de centro y que desde Eso. arriba, y cuando digo arriba, se presiona a los institutos porque los porcentajes de alfabetización y de no abandono cambien. Esto se nos presiona. Depende del profesor, a Wow. veces tiene este tipo ¿no? de que le vengan y le digan, oye, que tienes muchos suspendidos. O sea, revisa tu modo de evaluar, no puede ser que suspenda tanta gente. Es así. Yo no me lo he encontrado todavía, pero lo he escuchado. Todavía. La Sí, cuestión sí, es... A mí no me ha porque pasado, yo qué sé. a mí no me ha Pero pasado ves. por fortuna, porque yo consigo, no sé cómo, motivar a mis alumnos para que bajen unos mínimos y entonces yo ya cuento a partir de esos mínimos y ya está. Claro. Pero es algo que pasa, sí. Pero la cuestión es revisar el modo de evaluar o revisar lo que está Exacto. haciendo este profesor para transmitir este conocimiento, ¿no? Ahí está. Claro. A Claro, ver, lo que es la salida pasa fácil. es que a veces tampoco es necesariamente culpa del profesor en No, sí. ya. O sea, y entonces por tema de intentar pensar antes en los alumnos, se les perdonan demasiadas cosas en este sentido, en el sentido de las notas. No sé si estoy explicándome. Es decir, que se busca más se busca hacerles demasiado bien. Vale. ¿Sí? ¿Me explico? Creo que lo que quieres decir es que quizá está dejando de estar bien visto ser demasiado exigente. Sí, exacto.
Y que si eres demasiado exigente y muchos suspenden, te hacen revisar el modo de no sé qué, ¿no? ¿Cómo evalúas, no cómo explicas o cómo está tu clase? Claro. ¿no? Hombre, Claro, es que es y mucho como más se supone fácil. que si sigues claro. el currículo, que el currículo es la Biblia, si tú lo sigues, no te pueden suspender los alumnos, porque estás evaluando de tal modo que puedes conseguir que todo el mundo le saque de sí, pero es que no es así. Y ya no es solo ese tema de ego de sistema, sino de practicidad. ¿Cómo vas a evaluar cómo está enseñando un profe durante 3 meses seguidos? Es mucho más fácil mirar las notas que ha puesto al final. Sí. Ya. Claro, el Ya. tema ahí está, ¿no? Que cada grupo es un mundo, que hay grupos Claro. que van a un ritmo, hay grupos que a otro, Mm. recursos que funcionan a uno, pero no a otro. Mm. No, claro, entonces fijarse por la familias. evaluación es muy complicado. Familia. Y bueno, yo no sé si ahora esto se hace, de dividir, o sea, que poner en algunas clases a alumnos que van mejor, a otras clases a alumnos que van peor. No, esto no se No hace. se hace. No. No. Bueno, Es que- depende. Matemáticas a veces y Es- alguna otra asignatura se flexibiliza un poco, pero generalmente se hacen grupos heterogéneos. Vale, es que yo me acuerdo que nosotros al menos en la ESO teníamos, por ejemplo, de catalán, de castellano y de matemáticas, grupo alto, grupo medio, grupo bajo. Sí. Tampoco No, es... esto- Sí, sí. No, esto ya no se hace, ya lo sé. Pero sí, entonces, claro, no era lo mismo un 5 del grupo bajo que un 5 del grupo alto. No, y era un 5 igual, pero no era el mismo conocimiento. Bueno, igualmente en este caso sigue siendo así. Lo que pasa es que es alumno a alumno. Claro. Porque, Exacto. claro, los alumnos que Exacto. requieren adaptaciones, tú entonces lo que haces es cambiar los baremos a partir de los cuales les pones las notas. Y entonces su aprobado pues es distinto al aprobado de otro. Claro. Eso sí. Pero no se hace por grupos, no hay segregación. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tienes muchos alumnos, si no segregas, te vuelves loco. O sea, no puedes. Es lo que hemos dicho antes. Tienes 33 alumnos. Imagina que tienes alumnos de todo el espectro de habilidades estando en cuarto, por ejemplo, en la asignatura de matemáticas. Yo creo que debe ser casi imposible con tantos alumnos. Porque no puedes dar 5 niveles a la vez. No puedes hacerlo. Claro. Entonces, Claro, o bajas los niveles de unos o subes el de los otros. O sea, Exacto, es muy claro. complicado porque tienes que dar una atención a una diversidad muy grande. O sea, tú puedes tener una clase de 30 alumnos en los que a lo mejor 5 tengan pues algún tipo de adaptación. Adaptación puede ser desde ha llegado a España hace poco y no entiende bien el idioma, o pues tiene diagnosticada dislexia o algún Trastorno diagnóstico de dentro de... aprendizaje. Exacto, Sí. sí, cualquier cosa. Entonces, ahí entra eso en juego también, ¿no? O sea, este paradigma ha cambiado y aunque en teoría a los profesores se nos ha formado para esto, la realidad es difícil. Claro. Quiero decir, me parece infinitamente mejor esto que la segregación antigua, ¿eh? O sea, me parecería horrible volver a ese modelo porque estás como condenando a algunos y dando prioridad a otros y eso es horrible, es feísimo y no debe de volver a ocurrir. Pero hacen falta medios, hacen falta recursos. Si yo tengo que dar una atención a la diversidad en condiciones, necesito bajar la ratio o alguna persona de apoyo. una persona de refuerzo. Exacto. Yo Porque ahora en primaria creo que dan una persona de refuerzo en algunos centros, en según qué condiciones. Secundaria Depende también. del centro. Yo En secundaria recuerdo también. Sí. En mi colegio teníamos, no sé, una de las horas de matemáticas, en lugar de dar la clase de mates, era como, lo llamaban desdoblada, y partíamos la clase, no era partida por la mitad, siempre se iban unos pocos con otro profesor que supongo que estaría más formado en si hay nadie atención a la diversidad. Exacto, y tal, ¿no? en atención a la diversidad, y esa hora la dedicaban sobre todo a ellos. Nosotros nos quedábamos en clase, yo qué sé, haciendo problemas de geometría o alguna cosa así que no se daría o quizá no llegaríamos a final de curso a dar esa parte del temario, ¿no? Y entonces se dedicaba esa hora a hacer estas cosas. Mientras se daba ayuda extra a quien no lo necesitase. Que sería una segregación con otro nombre, ¿no? Sí, sí. A ver, los desdoblamientos siguen existiendo. Lo que pasa es que sí que se hace de forma heterogénea, eso sí. Entonces, asignaturas como física y química, inglés, biología y geología, a veces también mates se hace. Hay una hora a la semana o dos en que es media clase, que tú tienes media clase, la otra media está en la otra asignatura y a la siguiente hora se cambia. Los que han hecho inglés hacen física y viceversa.
Que pero en está principio, bien, ¿no? conservando heterogéneos, claro, esto te baja la ratio. Pasas de tener a lo mejor 33 a tener 16, que es bastante mejor manejable, aunque tampoco es ideal, la verdad. Claro. Bueno, que nos hace esto, aquí Marc Miguel recuperando Ángel. un tema que ha salido antes, pero que lo hemos dejado un poco en el tintero, gracias a esto, es con lo que se puede compaginar la educación teórica con la práctica, Sí, al menos en asignaturas de ciencia. Lo de dividirlo y Porque hacer las yo clases. solo voy al laboratorio si vamos a ser menos de 15, si no, Sí. es suicidio. Claro. sí. O sea, de verdad, el año pasado estuve en un centro en el que no había desdoblamientos para ir al laboratorio y plantarte con 25 chavales de 13 años en un laboratorio, sales de ahí para tirarte en el sofá y llorar toda la tarde. O sea, Claro, porque encima si estás tú haciendo la prueba, tampoco los 25 pueden estar allí no, mirando. claro. Tampoco... O sea, la situación era pues 25 chavales en un laboratorio en el que había 6 microscopios, los dividías como podías y... Ese bueno. momento en que el tiempo empieza a correr más lento, que los Sí. segundos pasan más lentos, ¿no? Nos O decía más aquí, rápido, porque dices, coño, me ha dado la hora y no hemos hecho nada, Sí. ¿sabes? De lo que pretendía. nos decía Marc Miguel Ángel, resumen, bajar la ratio. Creo que estamos todos de acuerdo que esa, Sí. esa sería una solución para estos laboratorios. Voy a leer un poquito el chat. Pregunta muy importante, ¿de cuántos litros es el vaso de Sandra? Yo creo que es un tema de perspectiva, de que estaba muy cerca de la cámara, pero no es tan grande. No, es de, no sé, 33 o medio litro, no lo sé. La mano de Sandra no es tan grande, utilizarla como proporción. Sí, mi mano es muy pequeñita. Bueno, y nos han dejado también muchas preguntas por aquí, vamos a darles un repaso. Marc Miguel Ángel también nos decía que había leído en un departamento de la universidad que cambiaban de asignatura para que no se acomodaran los profesores, cambiar de asignatura cada 3-4 años. No sé cómo veis eso, cómo se hace actualmente, porque creo que entre física, química o biología, geología sí que puede haber movimiento. O sea, si es a nivel de universidad, yo humildemente lo digo, no tengo ni idea. Yo, en mi opinión como estudiante, al menos creo, que si tú consigues la plaza para una asignatura, creo que es la plaza para esa asignatura, a menos que esa asignatura cambie, le cambien el nombre o... Me refería aplicado a No. institutos, ¿eh? Ah, vale. Institutos no lo sé. ¿Tú, Joan, te has dado siempre física y química? No. A ver, o sea, en instituto tú vas con una plaza que es de una especialización, ¿no? Física, química, lengua castellana, lengua catalana, filosofía, lo que sea. Luego, cuando tú llegas al instituto, estos son las plazas que tiene asignadas específicas cada instituto. Luego, cuando tú llegas, la realidad es otra. Hay unas materias que se tienen que dar y se cuadra como se puede. Y entonces... puede ser, por ejemplo, yo tuve un año estuve dando tecnología, tenía plaza de profesor de tecnología, pero di emprendeduría. ¿Vale? Magnífico. Di emprendeduría. Yo que no tengo ni idea de negocios, pues me la tuve que preparar. ¿Vale? En este sentido se adapta como se puede y está claro que por antigüedad los profes que están ahí, pues... a veces, según cómo funciona el centro, tienen más de escoger. También depende. Hay institutos donde simplemente el departamento en sí decide cómo se reparten las asignaturas. Luego, hay otra cosa. El hecho de que la gente que lleva muchos años dando una asignatura no vas a poder hacer que cambien a otra. ¿Vale? Aunque la química y la biología estén cerca, si una persona ha estado dando biología muchos años, luego no la pongas a hacer química, no va a poder. Claro. Esto, si tienes que hacerlo pronto. Yo, en mi caso, claro, yo he dado tecnología, biología, cultura científica, física y química. ¿Cultura científica? Sí, es una asignatura optativa de cuarto. Si queréis, luego hablamos de ella. Pero, claro, yo esto puedo hacerlo porque aún soy joven, aún recuerdo muchísimas cosas del bachillerato, de la carrera y además como me he mantenido activo, aún lo conservo todo. Lo que pasa es que es eso, que los que ya tienen 40 años, tienen hijos, no tienen tiempo. Para ahora me preparo una asignatura diferente, claro. Claro, No, es que no pueden yo hacerlo.
Sí, es que yo creo que aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La primera es que hay asignaturas que están un poco en tierra de nadie, tipo emprendeduría, tipo cultura y valores, tipo optativas, tipo proyectos. Este tipo de asignaturas las da un poco el profe al que haya que rellenarle las horas para que acabe de ser su jornada de 19 horas. Esto por un lado. Y luego por otro, que no sé si esto se sabe mucho, pero a nivel de no tipos de profes, sino tipos de plazas, hay 3, están los funcionarios, los interinos y los sustitutos. Si tú eres funcionario y ya tienes una plaza de una asignatura X, es muy difícil que te la vayan a cambiar o a quitar, a menos que tú como activamente lo pidas o algo así. Luego, si te pasa como a mí, que eres sustituto, pues llegas y te van a dar lo que sobre. O sea, es que es literalmente así, es lo que sobre. Sí, o sea, yo aplico para plazas que son de biología y geología, que es de lo que yo estoy graduada y para lo que yo estoy formada a enseñar, pero puede ser que complementaria a esas horas de biología y geología me toquen dar otras cosas. Claro. Y otras cosas es, pues eso, cualquier cosa, proyectos. Es que yo recuerdo que las típicas alternativas y optativas que hay en la ESO, la típica, a lo mejor te daba, yo qué sé, yo tenía una que era, pues no sé, no me acuerdo, pero que me la daba a lo mejor la profe de castellano y que, no sé, no era de castellano. Sí, yo recuerdo una optativa que era así como de teatro y tal, la daba el profe de filosofía de bachillerato. Era durísimo. Pero cada año, al final le terminó gustando y lo dejaron allí, pero lo pusieron ahí de chiripa y daba teatro el filósofo. Era Sin mira, ningún tipo de formación. Nos comenta Sí, Marc sí, Miguel sí. Ángel un matiz de la pregunta. Se refería a rotar entre cursos. Se hace. O sea, un profesor nunca va a aguantar más de 2 cursos seguidos o 3 dando el mismo nivel o solo dando un nivel. Es que no. Porque al final terminas loco. Claro. O sea, es mejor sí. que te den Es muy varios, que te den repetitivo. una de cuarto, una de tercero y una de segundo, es mejor. O sea, sí que puede ser que se muevan siempre más o menos en las mismas edades, del estilo, sí. un profe que le guste estar en bachillerato, difícilmente se te va a mover a un primero de eso. Sí, eso sí. Claro. Pero a lo mejor a cuarto, pues sí. Y luego también a muchos profes les gusta, yo aún no lo he podido hacer, pero debe de ser muy chulo, coger un grupo en cuarto y entonces ser su profe el año que viene en primero de bachi y luego en segundo de bachi y cuando esa generación ya se te ha ido vuelves a cuarto otra vez, por ejemplo. Eso está muy guay porque conoces a los alumnos, les puedes dar una continuidad, sabes dónde flaquea cada uno, les puedes dar una calidad de enseñanza muy buena. Esto se hace en primaria también, ¿no? Entre ciclos. De mantener, bueno, en Creo algunos que colegios sí. entiendo, Los ¿no? tutores. Tener un tutor, sí. Oye, me encanta porque el chat estáis muy activos, nos encanta responder vuestras preguntas. Voy a combinar 2. Sí, no sé, estoy aventurado. A tope. Nos hablaba el señor Jaimito de la sensación de que la educación está evolucionando hacia una pérdida de conocimiento, ¿vale? Y que esto se arrastra a nivel universitario, ¿vale? Y obliga a bajar los niveles. Y luego la combino con otra pregunta de Mechanics 7 que nos dice: ¿cómo veis lo de pasar alumnos con asignaturas suspensas? Yo de esto tengo una opinión muy fuerte que es, no se debería hacer, para nada. Pero a mí nunca me ha pasado. Entonces, no sé, la sensación de quedarte tú atrás mientras todos tus compañeros de clase pasan. Entonces... El problema de no pasar alumnos con, yo que sé, una asignatura suspensa es qué pasa si precisamente esa asignatura no se le da tan mal, pero el profesor era horrible y Eso, ese alumno claro, ha sido incapaz de aprobar esa asignatura porque el profesor era terrible y claro, ¿qué lo vas a dejar un curso, repetir el curso entero porque el profesor o el alumno no podía entender al profesor o lo que fuera? Pero ¿estamos hablando de pasar con una o de pasar con Claro, yo creo que 5? la pregunta de Mechanics 7 es más pasar con 7. bueno, eso no se puede hacer, ¿no? Sí que se puede. Sí, se puede. Dice, Yo pensaba que era He leído hasta que 3, se- en plan, hasta he leído 3. que se Ha cambiado también. y dice, he leído que se pretende que los alumnos avancen de curso con bastantes asignaturas suspensas. No se A pretende. ver, Esto no es que se pretenda, claro. ¡Wow! Surprise, me tiene esto.
Yo creo que la premisa bajo la que se adoptó esta medida fue un alumno que te está suspendiendo 7, hacerlo repetir, puede ser que le vaya bien, pero puede ser que no. Entonces, si de alguna manera como atas a un alumno a un curso porque no pasa de ahí, al final no tiene mucho sentido. Y la cosa es, si con 16 años esté en el curso que esté, no llega a aprobar suficientes como para llegar a cuarto y aprobar limpio, por así decirlo, o con alguna con estrellita, que sería aprobada así por junta, directamente no le das el título y tiene la oportunidad de coger otro camino. Que no necesite la ESO o irse al mundo laboral y probar suerte. Muchas gracias a Elispano22 que se ha vuelto a suscribir con Prime. Muchísimas gracias. Se ha vuelto a suscribir. ¡Qué buena! Sí, se ha vuelto a suscribir para celebrar esa caída del internet en mi casa. Estábamos hablando de lo de pasar con asignaturas suspendidas. Sí. Es que ahora ya realmente la gente no repite. Son muy pocos los casos en los que se repiten. Aquí el problema estaría, ¿no?, en eso que se pretendía, que no sé cómo está el tema de que eso sí que, de aprobar el bachillerato a alguien que no las tenía todas aprobadas, dar el título de bachiller. Eso ya es más peleagudo. Que eso sí que es un poco delicado ya, porque el bachillerato no es educación obligatoria. O sea, Exacto. por lo tanto, esto de aprobar... Al menos hasta donde yo sé, se hace. Si Se te hace, queda se una, hace. te la van a aprobar, ¿eh? Sí, Se pero hace, se corría la noticia el curso pasado de que a lo mejor cambiaría esto. No sé, no ha habido cambios ahí, ¿no?, al respecto. Que yo sepa, no. Yo me refiero Pero a... he leído noticias de se está estudiando. Yo Estamos ya me en octubre. refiero a gente en plan de que ahora está terminando bachillerato, le ha quedado una y adelante. Pero porque luego, quiero decir, una cosa es lo que legalmente te dejen hacer de darle el título a alguien a quien le queda uno. Y luego Claro. otra es que los profes se junten todos Y digan, y bueno, todos, Claro. digan, pues yo le he aprobado, ya le he aprobado, y entonces uno, que es el que la ha suspendido, diga, bueno, va. Y la apruebo. No, eso es verdad. Y además también, dependiendo de la carrera que quiera hacer, tampoco tiene mucho sentido. O sea, Exacto. yo qué sé, Claro. una persona que quiere hacer si te algo queda relacionado historia y quieres con... hacer bioquímica, pues Claro. a ver. Claro, Exacto. Claro, Yo he visto exacto. algunos casos en que sí que se les ha aprobado el bachillerato a cambio de que ese alumno no se presente a la selectividad. Ah, sí. ¡Wow! Sí, Porque eso que me quería suena. hacer algún grado superior o algo. Cosas de este tipo, sí, claro. Mm. Si no le interesa al final bachillerato, no es lo tuyo, ya no quieres hacer una carrera, pues vas a hacer un grado superior, el colegio también o el bachillerato se asegura de que no hay una persona extra suspendiendo la selectividad y pueden poner ese numerito fantástico plan, de bien. 100% aprueban la SELE. Exacto. Y cosas así. Esto sí que lo he escuchado alguna vez. Pero sí. De que- Bueno, lo que decíamos, ¿no?, de la importancia de las estadísticas de cada centro. Sí. Que al final es tu manera de venderte. Mm. Que aunque sea la pública, parece que necesitas venderte igual. Bueno. Podemos hacer un poco un repaso de ciencia en los distintos, en el colegio, en secundaria. Podemos hacer esto si queréis. Venga, hacemos un Sí. pequeño repaso desde primaria a secundaria de las asignaturas que tenemos relacionadas con ciencia y luego pasemos a estudios superiores porque aquí se está hablando de campana de Gauss. Sí, en Y el chat. ojo, lo dejamos ahí, vamos con el primer repasito, ¿vale? Empezamos desde primaria. Primero de primaria, ¿qué tenemos ahí? ¿Quién empieza? A ver, yo hice un poco la investigación porque yo no doy primaria, pero bueno. O sea, hay una asignatura que es conocimiento del medio, que es una asignatura que se da en todos los cursos de primaria. El problema, o sea, bueno, esta asignatura tiene varios problemas. Uno de ellos es el hecho de que es una asignatura que mezcla todas las ciencias, es decir, sociales, experimentales, salud y tecnología. ¿De acuerdo? Esto no lo Ahí hay- sabía yo.
de todo. Sí. Sí, ahí hay de todo. Y el problema es que, al menos aquí en Cataluña, las horas que se dedican a esta asignatura son al mismo nivel, son más o menos las mismas que catalán o castellano, y son menos horas que matemáticas. Dedican más horas a las mates que al conocimiento del medio. ¿No está separada ya medi social y medi natural? Yo recuerdo que es como estaba separado antes, que Yo, a lo existían mejor las Antes dos. seguro, pero como ha habido este cambio, igual yo Vale, no vale. lo sé. No, Yo creo que no- vosotros teníais Claro, naturales a ya, mí sí que me ni suena. conocimiento del medio. Hace años de A mí eso sí ya, me ¿no? suena que al Ya me finales de imagino, primaria tener pero naturales y sociales, pero es verdad que a lo mejor lo han cambiado. O sea, en el currículum, una cosa es luego cómo se aplica el currículum, porque en cada centro es un mundo, pero en principio está todo englobado en un mismo ámbito que se llama, Ya. ¿sabéis? O sea que en Sí que puede realidad es ser, muy que a lo mejor, poco, pero muy pocas horas. las horas son las que son, eso sí. sí, Una sí, cosa Claro. son las sí, asignaturas, sí. otras son las horas que se tienen que cumplir, que en el currículum de primaria sí que están, pero en secundaria no. Entonces, aunque se parta en varias asignaturas en el ciclo superior de primaria, que podría ser, luego la práctica no hay horas. Ya. No hay Y el horas. segundo problema es que en primaria no hay un profesor especializado con una carrera de no sé qué para dar no sé qué asignatura. Claro. Excepto en algunas asignaturas Y de hecho, puntuales, tipo inglés, educación física y demás. Y de hecho, en este caso, por ejemplo, mi hermana está haciendo el doble grado de educación infantil y primaria y, claro, ella lleva sin hacer biología, geología, física y química desde segundo de la ESO. Claro, desde Claro. segundo de la ESO, Tercero, porque bueno, luego ya principio. escoges las optativas o no, mi hermana en tercero ya no hizo. Sí. Creo Pues que no. vale, ahora en principio es hasta tercero, Sí, que ahora la es en ciencia es tercero. obligatoria. Pero Yo- bueno, igualmente, o sea, Y física y química, al menos en mi cole, era obligatoria en tercero, segurísimo. Yo En cuarto no. En cuarto son en cuarto optativas no. seguro. sí. Pero en tercero yo estoy muy, 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 muy seguro que al menos antes era Pero obligatoria. eso, Claro, dile es que segundo, tercero de la ESO, Sí, lo que sí, sea, al da final es igual. lo mismo. O sea, al final no, para llevas nada. la carrera, los 4 años, más los 2 de bachillerato, más los 2 de la ESO 1 que no has hecho, llevas casi 10 años sin tocar un naturales. Y eso contando que hayas hecho el caminito de la vida, ¿no? De ir al año que toca y no Claro, haberte tomado ningún claro. año para trabajar, ahorrar o lo que sea A que ver, hayas necesitado. Sí que en el grado de primaria hay una asignatura que es la didáctica Sí, de sí, la sí. ciencia. Eso Sí, hay didáctica de las matemáticas, hay didáctica de la ciencia, pero... Sí, pero no, al final no es a alguien que tiene un conocimiento profundo sobre algo. También yo, aquí voy a romper una lanza y es que para mí en primaria es más importante otras cosas que quizá aprender súper en profundidad contenido. ¿Sabes? Sí. Quizá primaria es el Sí, sí. momento pues de aprender a estudiar, aprender a Ciertas enfrentarte a unos disciplinas más... apuntes. Sí, es donde mejor funciona el tema de las competencias. Yo Exacto, pienso, Claro. precisamente. exacto. Bueno, que Sí. de hecho partes que se hacen en primaria se repiten luego en la ESO también. Sí, claro, y Sí. porque te vienen muchos chavales que depende, o sea, tú llegas al instituto y en primero de eso tienes a alumnos como mínimo de 3 centros de primaria distintos y en unos habrán Claro. llegado a un punto del temario y en otros a otro, entonces al final tú tienes que coger eso desde un punto inicial. Claro. Es decir, aquí en primaria tenemos el conocimiento del medio con sociales, ciencias y tecnología. Para mí, un apunte ya desde mi visión de ingeniero, que de hecho lo hemos comentado antes, de que hay poca formación en seguridad informática para los Sí. niños. Muy importante, lo vemos con TikTok, luego podemos hablar de este tema si queréis, pero falta mucha educación en formar sobre los peligros que puede tener Internet. Y nada, dicho eso, pasamos a secundaria. Aquí sí que ya esto lo lleváis más por la mano. Sí, esto sí. Vamos con el currículum de secundaria. En secundaria, en primero se dan 3 horas a la semana de biología y geología. Se dan las 2 disciplinas en el curso, al menos en teoría, o si no, a lo que llegues buenamente, que es lo que pasa en el 90% de institutos. Luego en segundo dejas aparcada biología y geología y te vas a física y química. 3 horas a la semana también. Y en tercero se dan las 2. Son 2 horas cada uno.
2 horas cada una, sí. Algún instituto hace alguna cosa rara de hacer medio curso una cosa, medio curso otra, pero es muy puntual eso. Es O muy sea, puntual y no sé si es muy legal. Ya, pues eso otra. Ay, madre. Porque esto en otro mi tema. instituto este año intentaron hacerlo y no pudieron hacerlo. O sea, desde arriba les dijeron que no. Que no, ¿no? Porque Me parece lógico, quiero decir. ¿No? no lo sé. Porque es que solo 2 horas. Ya, 2 En horas. tercero es muy difícil poder Me parece avanzar temario. poco, sí. Sí. Es muy difícil. 4 horas Pero- es mucho, lo sé, pero Ya, lo que pasa es que si solo lo vas a tener 3 meses Medio curso. al final. ya. O sea, que son 4 y medio en teoría, pero quítale vacaciones, puentes y polladas. Eso. Es que soy muy mal hablada. Estamos en confianza. Vale. En clase Seguro no que al hago chat esto, no le molesta esto. Bueno, Lo que y sí sí. que luego en cuarto las ciencias son optativas, son 3 horas cada una de ellas. Hay biología y geología y luego hay física y química. ¿Qué es lo que pasa? Pero que en muchos casos en cuarto precisamente no hay desdoblamientos porque es una optativa y entonces oportunidades para ir al laboratorio tienes pocas realmente y según la cantidad de alumnos que tengas. Sí que en primero, segundo y tercero tienes de las horas que das como al menos una que es desdoblada y que puedes ir al laboratorio y hacer prácticas y tal. Pero el problema es que luego cuando llegas al laboratorio pues también tienes lo que tienes. Tienes el material que tienes, tienes los reactivos que tienes y además tienes tú el tiempo que tienes para poder preparar prácticas, que es un trabajazo increíble. Sí, Claro, que a porque menos encima que es seas- algo adaptado al nivel, tal, que les aporte algo. Bueno, y además que esté todo el material. Comprobar Es que tú eso, que lo es que que es quieres eso, hacer o con sea, ellos se puede hacer. O sea, Sí. y esta hora o 2 horas que necesitarías cada semana para poder revisar laboratorio y tal, no las tienes. Yo en mi primer año que estaba a media jornada me quedaba el día de las reuniones, luego de las reuniones yo me quedaba en el laboratorio, me pasaba un par de horas a preparar las cosas, pero esto obviamente ya no lo puedo hacer. Qué porque una cosa estafa, es la media jornada. Sí, Qué estafa la media jornada, sí. digo. Que luego trabajas más de lo que te toca, pero Por bueno. eso, no he conocido a ningún profe de media jornada que haga media jornada. Exacto. En fin. Total, que el tema de prácticas, mal. El tema de Claro. prácticas está complicado. Te tiene que motivar muchísimo para que tú quieras tener la paciencia, el valor, la energía y el tiempo de dedicarle a ir ahí. Y lo que comentábamos antes, ¿no? También de los ratios. Aquí dice Marc Miquel Ángel, lo de ratios. controlar tanta gente en el lab. Eso a mí me daría miedo en el instituto. Claro. Sí, Es que es verdad. normal. Sí. Es verdad. Claro. Y que A estén ver. motivados a trabajar y que estén motivados a no tirarse cristales, o tirarse alcohol, o sea, Hay que diseñar una práctica que los mantenga motivados en hacer una práctica de laboratorio, Exacto, que haya Bueno, cambios eso- de y que no sea colores. peligrosa. Exacto, sí. Sí, el conflicto va más por ahí. Tú piensas que si llevan no sé cuántas horas en clase, solo el hecho de llevarlos al laboratorio ya la motivación la tienes. La cosa es eso, uno, que tengas el material, que hay veces que tienes que hacer malabares con lo que tienes para que te pueda salir una práctica. 2, que vaya acorde al temario que estás dando en la otra hora, que es en la que estás en teoría, que estás avanzando y que luego vas a poner un examen de eso. Claro, es eso, sí, es sí. complicado. Pero bueno, a mí personalmente me encanta llevármelos al laboratorio, es la clase que más disfruto. Yo si Pero bueno. tuviese tiempo de preparármelas, también me gustaría. Claro, porque muchas veces te los llevas ahí y poco puedes hacer. Claro. Depende muchísimo de los recursos del centro. Y del Hace temario. poco me explotó un microscopio de lo viejo que era. ¡Oh! Quiero decir. Explotó la bombilla. No, el enchufe. Wow, madre mía. Bueno, cosas que pasan. No sé si. No pasa nada. Claro. Sí, Bueno, ahí lo estaba enlazas bien. con tecnología, ¿no? Tecnología, Sí, claro. electricidad. Vamos a arreglar Se un invierte- enchufe, chicos. Se invierte ¿Queréis mucho en enseñanza pantalla competencial? táctil, Claro. mucha pizarra táctil y luego quizás los recursos que sí que importan, como un... No hace falta un microscopio espectacular, pero un microscopio un poco decente que Claro, tenga menos explote. de
exacto, que tenga menos de 40 años. De este siglo, ¿no? Sí, Exacto. yo El creo baremo que sería... Claro. con que sea de este siglo me conformo, Esto. de verdad. Es que, Pero claro, bueno. como persona que no es profe, hostia, hacer algo más aplicado, algo más práctico, Espera, montar perdón. algo... Nos están acaban de hacer pidiendo, una nos están raid, haciendo sí. una raid. Ay, sí, Neurocosas. Nos están haciendo una ¡Ah, raid de qué 11 personas. guay! Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias. Hola. Hola. Hola a todos. ¿Neurocosas nos hizo una raid también hace un tiempo o fue otro...? Sí, fue Neurocosas también. Fueron Neurocosas también, ¿no? Mm. Nice, Qué nice. bonito. Pues Un eso, que neurosaludo. como persona de fuera, pues a mí pues piensas, hostia, sería mucho más guay hacer prácticas porque motivas más a los alumnos o puedes hacerles ver un poco más que es para que se aplica lo que están estudiando y tal, pero claro, por el otro lado, como profe, veo que es bastante complicado. No, sí. Hay profes en mi antiguo colegio que hacían prácticas, pero se las montaban ellos. Rollo, iban por... Estábamos delante del Mercat del Ninot. Sí, el Mercat del Ninot. Y pues iba la profe de biología y iba al Mercat y pedía, pues yo qué sé, un cerebro de cabra, unos pulmones de no sé qué y Bueno, los espera un segundo, Arnau. diseccionábamos en Te el lab. corto un segundo la anécdota para que la nueva gente del chat no se crea que estamos locos. Estamos hablando de educación y ciencia. Es un podcast con el que estamos comentando pues la educación, eso, en primaria, secundaria, ciclos superiores. Y bueno, y aparte tenemos un montón de seguidores nuevos. El Piposu, Neurocosas, David 8 bits y Damer SSB. Muchísimas gracias por seguirnos y Qué bienvenidos. bien, gracias. Y ahora sí, seguimos con los cerebros de... un segundo. Tengo que y enchufar Tony el LV ordenador. también. Un segundo. Vale. Y ahora sí, seguimos Vale, con bueno, los cerebros Ainhoa, de no Arnau. pasa nada. Dale. Pero bueno, sí, eso, que pues la profesora de biología iba a comprar los órganos de lo que fuera esa misma mañana, ¿no? O no los compraba, pero pedía los ojos de una vaca, yo qué sé. Y diseccionábamos un ojo por dentro y es muy chulo de ver cómo es un ojo por dentro, porque nunca te imaginarías que un ojo por dentro es completamente negro. Y lo veías, pero el problema era eso, ¿no? Tenía que ir a comprar los materiales y no se los pagaba el colegio, obviamente. Y al ser órganos, pues al final del día, cuando hacías la práctica, porque las hacíamos por la tarde y ella compraba por la mañana, pues Eso ya podéis estaba. imaginar que el chuletón quizá bien, pero el ojo de vaca no aguantaba tan bien el día, ¿sabes? Mal asunto eso, ¿eh? En teoría sí que te lo debe de pagar el centro, porque ¿Sí? yo he comprado material y sí. Pero era concertada, ¿no, Arnau? Sí, la mía era concertada. Claro, Entonces ya... Es otro Eso es tema. otro universo. Y siguiendo con secundaria, vamos con la desaparición por la curiosidad científica. ¿Qué opináis sobre si hay falta de entusiasmo en la ciencia en secundaria? Vosotros que sois profesores, ¿lo notáis? ¿Quién empieza? A ver, yo de esto nos lo enseñaron en el máster, que en principio la motivación que tiene el alumnado por lo que es las asignaturas sobre ciencia en primaria es mucho mayor que lo que es en secundaria. En secundaria hay una decaída muy bestia en lo que es eso, ¿no? Las ganas de que tiene el alumnado de estar por estas cosas. Entonces, aquí yo pienso que hay un par de factores que entre sí juegan mal por la parte de la ciencia, que es el hecho que ciencias en secundaria requiere un esfuerzo de estudio. A lo mejor en primero notando, en segundo un poco más, en tercero ya y va subiendo y subiendo de nivel, van incorporándose las matemáticas, se va haciendo más complicado. Y por otro lado, el hecho de que lo que es ver con buenos ojos al científico, a la persona que se dedica a la ciencia, a la persona que... generalmente esto no se porta muy bien a nivel de sociedad. Siempre hay el arquetipo del empollón, ¿no? Al final. Claro.
la persona esa que sabe tanto de ciencia y tanto de mates y que luego es como, bueno. El típico friki, ¿no? Sí. Exacto. El friki de laboratorio, el que... Yo las últimas personas a las que les he dado clase, evidentemente yo daba clases de ciencias, siempre era como, es que es lo más difícil, es de lo que más horas dedico para estudiar y aún así saco solo un 6. Era como claramente el que daba más carga de trabajo y lo que decía Joan, de más esfuerzo a nivel del estudiante. Y claro, a lo mejor Yo estoy de acuerdo con todo esto, solo que a riesgo de parecer un poco la defensora de la generación Z, realmente en algún otro momento de la historia los alumnos han estado súper mega motivados por estudiar. No. Yo creo que esto es ¿sabes? algo O sea, continuo. Eso está claro. Quiero decir No. que me da la sensación que desde los medios más tradicionales, bueno, se machaca mucho, ¿no? A la generación de ahora, hay que ver, no tienen interés, no les gusta, no les apasiona, como si a alguien alguna vez le hubiera apasionado tener examen pasado mañana. Exacto. Claro. ¿sabes? Exacto. Claro. Pero si a nadie le apasionase o no tuviese interés en el material que estudian, tú no tendrías el canal de YouTube que tienes. Bueno, claro, sí, obviamente. O sea, algunos hay. Lo que pasa es que creo que como que se esperan unas cosas que no son realistas. Las Claro, formas, Que ojalá sí, ¿eh? Quiero decir, ojalá encontrásemos entre Pero todos... también te digo, a la nadie le manera. gusta ni tener examen, ni a nadie le gusta tener catalán a primera hora de un lunes a las Exacto. 8, ni Claro, biología, es que ni nada. no creo que sea una comparación justa lo de decir, bueno, hay gente que le interesa, por eso tienes un canal de YouTube. Claro, porque en el tiempo libre que tienen, si realmente les interesa, se pondrán a hacer, pero quizá un martes a las 3 de la tarde, hora de la siesta, aprender por qué Lamarck estaba equivocado. Claro, es que no me interesa ni a mí. O ¿Sabes? sea, perdón, A ver, es que sisplau. vamos a ser realistas. Es muy distinto. Claro Sí. que estoy seguro que hay un montón de adolescentes que en el fondo les interesaría un montón aprender ciertas cosas de ciencia o aprenderlas de una forma, pero no es viable en una clase con un currículo no establecido. Lo que... No sé. Aquí Yo alguien en tengo un el chat, contraargumento, ¿eh? aquí en el chat alguien pone que si se fomenta la curiosidad en las clases, en plan en vuestras clases, que si lo podéis responder luego después de que Joanot conteste. Perdón. Vale. No, yo lo que iba a decir es que a las 3 de la tarde a mí tampoco me apetece hacer morfosintaxis. Cierto, Ya. Por completamente ejemplo, cierto, ¿eh? y Sí, sin embargo, las asignaturas que más emociones negativas despiertan son estas, son las mates, son las ciencias y son la tecnología. Ya. Hablamos de las mates, ahora que has sacado el tema, porque creo que el chat estará de acuerdo que un gran porcentaje de alumnos están frustrados con las mates. ¿A qué creéis que se debe eso? A que se la toman ya, o sea, se la toman mal. Antes de empezar mates ya se lo toman mal. Sí. Ya es O más. sea, no han ni empezado la clase, no han ni empezado el tema, no han ni empezado la asignatura y ya se lo toman mal. O sea, yo esto lo extiendo un poco a la física y la química porque tiene muchas mates, pero yo Sí, en mi primera clase, la primera duda que tuvo una alumna en mi clase fue, profe, dicen que esta asignatura es muy difícil, ¿no? Claro. O sea, y entonces cuando llegan con esta perspectiva, como ya van predispuestos a que vaya mal, obviamente que les va a ir mal. Y no están motivados a intentarlo un poco más porque ya se rinden. Ya atribuyen que no podrán conseguirlo porque son mates y porque es difícil. Claro. Es 100% esto, ¿eh? Yo estoy harta de escuchar a divulgadores y divulgadoras matemáticas quejarse de esto. Y es un tema casi heredado. O sea, Sí. creo que son frecuentes las conversaciones en casa, ¿no? Una profecía autocumplida, exacto, esa es la Sí. palabra, Ajar. Sí. Sí. O sea, en casa se En lo casa, dicen, ¿no? se lo dicen, Uy, las sí, mates, claro. no sé qué, madre mía, yo no me enteraba de nada, no sé qué. Sí. Escuchas eso de tu madre, de tu padre, de tu tía, quien sea que te cuide. Bueno, y he escuchado gente que no es de mi familia, no es mi caso, pero diciendo como, bueno, de las otras asignaturas, bien, pero de mates, bueno, si me sacas un 6, un 7 y ya, como ya está bien. claro. Claro, esto da una perspectiva de, vale, de esta, me esfuerzo lo mismo, y con un 6 pues vamos tirando.
Sí. Claro, es que empieza mal la asignatura ya. Pones el título en la libreta, no te cabe porque es muy largo, haces el ticas pequeñito y así no se puede. La ¿No C y creéis? la A. Claro, ¿no creéis también que en las asignaturas en la asignatura de matemáticas se está obviando una parte que a lo mejor podría ser más llamativa, más interesante, que están haciendo ahora muchos divulgadores de matemáticas en YouTube, que están mostrando? Ya no la parte de resolución de ejercicios, que esto está y va a estar, sino una parte más abstracta, más bonita de las matemáticas. La lógica, la parte de lógica. Digo, Por pregunto. ejemplo. Bueno, también pone como, bueno, y porque no entienden la aplicabilidad de las mates, que esto yo siempre he sido como, por ejemplo, mi hermana siempre ha sido de letras y ella siempre ha dicho como, es que la parte de problemas de matemáticas, yo creo que la parte de problemas de matemáticas se tendría que potenciar, porque al final es la parte donde realmente ves, vale, pues no es 2 más 2 son 4, es, pues tengo 2 de esto y tengo 2 de aquello y tiene como una aplicación. Es la parte que yo, en mi experiencia dando clases particulares, más odian. Peor, Sí, sí, peor. porque es la que Horrible. está peor. Porque es la que se tiene que pensar más en plantear la ecuación o lo que sea. Yo un Y poco tienes que por tener el romper concepto muy claro, ¿eh? Eso Sí, es, eso por romper también. una lanza a favor del Exacto. alumno. Tú no puedes estar como... Exacto. No quiero ser ahora la cuñada que critica a todos los profes de mates de que lo hacen mal, ¿eh? Pero es verdad, porque Yo ya, tengo que igual que decir me he que he tenido quejado siempre muy antes buenos profes de de matemáticas. los así que cuñados yo, de lo y bien. antes, pero es verdad que si tú eres el modelo de profesor que estás 3 semanas preparando una unidad a base de ejercicios, luego no puedes llegar al examen y poner un problema. Claro. No, claro. Ujú. Porque esa parte de pasar de lo abstracto a la aplicabilidad hay que trabajarla y cuesta Claro. mucho. Mucho. Sobre todo cuesta mucho si no están acostumbrados a hacerlas. Yo, por ejemplo, lo que me encuentro es que, a ver, en biología no es tan así porque no es tan de ejercicios, ¿no? Es quizá más explicar un temario, pero a mí me gusta poner exámenes tipo selectividad, que yo le llamo, que son exámenes competenciales. Te voy a dar un texto, te voy a hacer unas preguntas y ya puedes tener el libro al lado, que si no las acabo de entender, no me vas a saber dar la respuesta correcta en base al texto este, ¿no? Pues eso se puede hacer en cualquier asignatura y en mates es una en la que cuesta mucho, porque la manera típica de estudiar, tú coges los canales de YouTube que hay de matemáticas y más de la mitad son sobre cómo resolver ejercicios. Claro. Problem solving. Ahí está. Sí, Es que Jaimito. realmente no Perdón. hacen falta más horas de matemáticas. Lo que hace falta es partir las matemáticas en 2 asignaturas distintas. Lógica y resolución de problemas, que yo me tengo que partir la espalda cuando doy factores de conversión para que se aprendan el orden en que se tiene que escribir todo. Sí. Y luego otra clase de mates que sean mates aplicadas a, no sé, la economía y las ciencias, que es donde se aplican las matemáticas y del modo en que les va a servir. Claro. Y esto el profesorado de matemáticas no lo hace, en parte porque son matemáticos y no saben, porque un matemático tiene el conocimiento abstracto de mates, pero luego no le puedes hacer que dé clases de mates aplicadas a la física, por ejemplo, porque si no ha estudiado física le va a costar. Claro. Bueno, también a lo mejor por el temario que tienen que dar, a lo mejor no tampoco da tiempo, porque aquí Sir Jaimito pone, yo creo que estaría muy bien dar cosas más bonitas de matemáticas, pero que para eso se necesitaría una reestructuración completa, porque un alumno ahora puede saber matemáticas, pero no desarrollar pensamiento matemático, que eso es lo que yo creo que aquí es donde se tendría que mejorar un poco. Y se está Porque hablando esto una cosa luego- en el chat que creo que también es bastante interesante, que es lo de ¿esto para qué me sirve? Es cierto Sí. que hay que enseñarles a los alumnos para qué sirve el aprender según qué, pero vamos a ser realistas. Primero, segundo y parte de tercero de eso lo necesitas para poder entender las cosas que te van a contar después. O sea, es muy difícil que yo, un temario de primero, te sepa encontrar la relación que tiene con la vida real. En algunas cosas sí, y se le puede encontrar, pero es cierto que tienen que entender que a veces tienes que aprender esto porque es la base para construir un conocimiento futuro. O sea, es enseñanza básica. Pero esto A ver, es muy algo que difícil sirve de hacerle mucho- entender a la gente. Digas, Ya. Pasa lo mismo, exactamente lo mismo con la ciencia básica. Sí, Cuando Claro. estás la investigación explicando, básica. estoy- ¿Y esto para mirando- qué cura? Hombre, Exacto, ¿cómo que qué exacto. cura? ¿no? Es exactamente el mismo Sí, mismo es problema lo al mismo. final. Pero A la esto gente en es general le cuesta.
Pero si esto no es tiene una una aplicación. consecuencia de la inmediatez en la que tenemos que Sí. vivir hoy en día, que todo tiene que ser inmediato y todo tiene que tener resultados en el momento. Sí. Y como no es así, entonces ya no sirve de nada. Y cuesta mucho que lo entiendan. Mucho, mucho. Yo he tenido que justificar tantas veces que, mira, si a la vida no utilizas la física y la química, al menos te estoy enseñando a pensar lógica y ordenadamente, que esto sí que te va a servir para todo. Claro, Igualmente lo tienes que repetir y repetir y repetir hasta que lo entiendan. claro. Sí, a mí me lo preguntaron el otro día, tercero de eso, que para qué querían saber, no me acuerdo qué era. Pero tercero que el Sistema, temario es salud. sí, sistemas y aparatos del cuerpo. Y le Eso dije, es para lo que empezar, me pareció pregunta. súper interesante a mí. Sí, claro, sí. bueno, pero puede no interesarte media mierda, es lícito. Pero, claro, yo les dije, pues lo tengo que explicar por varias cosas. Primero, para que entendáis cómo funciona vuestro cuerpo. Segundo, porque en esta clase no sé si alguien va a querer dedicarse a alguna rama de la salud y tiene que conocerlo. Y tercero, porque tenéis que tener unos mínimos para que el día de mañana no os timen contándoos un cuento en base a conocimientos que a vosotros os falten. O sea, si Claro. tú conoces cómo va tu cuerpo, no te van a timar respecto a algo de cómo va tu cuerpo. Y yo Claro. tengo que decir algo, y esto ya sí que es opinión mía potente, como se prioriza tanto lo que es competencia y habilidad, luego estas cosas de cultura general se Claro. quedan a otro lado y por algo será que últimamente hay tantos movimientos de pseudociencias. Exacto, es que se está hablando en el chat también. Luego comprarán Sí, homeopatía, eso- leerán el eso es un horóscopo. problema, Claro. pero Sí. La Sí, obsesión en que se hagan cosas que sean súper prácticas y súper habilidades y que luego cuando vayan a trabajar y luego pasa lo que pasa. claro. Pasa que la gente acaba siendo pasto de, bueno, Es que desde primaria se tendría que enseñar pensamiento crítico, qué fuentes son las que me puedo fiar, no puedo leer siempre Wikipedia. Claro. Esto yo creo que en nuestro desarrollo educacional no estaba. No. bueno, pero la esto- asignatura no. que debería hacerlo, que es filosofía, ¿cuándo se hace? Pues A en mí, bachillerato. Pues en el Exacto. bachillerato que te atropella Y no la todos- SL y tienes que dar los 5 Exacto, autores. y no todos Y los bachilleratos lo dan, es eso. Y además eso. Yo en primero de bachillerato sí que hice lógica, filosófica y cosas así, pero yo sé de un montón de gente que no hizo nada de eso, que empolló 100.000 autores distintos y ala. y ya está. Y nuestro profe de filo se le iluminó, yo qué sé, y nos dio eso, lógica, comentario de texto, lo que sea. Pero la mayor parte de gente que conozco que ha hecho filosofía en bachillerato es eso. Tenían un libro de texto con 60 autores y claro, sí, bueno, conozco los 1000 autores de filosofía, pero Ya. ¿para qué? Me ha enseñado Claro. eso. Ya. Sí. Pero Pues esto va antes, con lo que mira decía había Jordi. asignatura de... Sí, esto es con lo que decía Jordi antes de lo de enseñar a los niños / adolescentes temas redes sociales y tal. Yo creo que esto tendría que hacerse en el mismo entorno, el enseñar a los niños o a la gente en nuevas tecnologías, cómo protegerse, cómo entender las cosas, en el mismo momento que se enseña qué información me puedo creer, eso, el pensamiento crítico y entender que las cosas, que la gente pues engaña a veces, pues, Claro, no sabemos son por qué, competencias pero... que están, pero a veces, bueno, es difícil aplicarlo, a veces... Exacto. Y encima ahora que tienen el móvil desde tan jóvenes, o aunque no lo tengan, los padres tienen el móvil. Claro, ahora con 6, 7 años, 8 años, Esto ya lo te vemos están en un mirando momentito. cómo baila en TikTok. Claro, es súper TikTok. En las otras redes sociales creo que no tanto, YouTube también, pero sobre todo TikTok, hay tanta gente tan joven. Y Lo vemos en un allí momentito eso, esto, Sandra, porque vamos a hablar, Sí. en la etapa final es de redes sociales y Sí. educación, creo que va a ser muy interesante, pero antes me gustaría terminar esta parte del podcast con los estudios superiores, que hemos hablado un poquito aquí. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis el acceso a las carreras, a los... bueno, ya no hace falta que sean grados universitarios, pueden ser también ciclos superiores desde bachillerato, ciclos medios desde eso. Yo creo que al menos en mi carrera, que he estudiado bioquímica, igual que Joanot, igual que Arnau, había demasiado temario en casi todas las asignaturas. Una cantidad estresante
agobiante y que a veces me hacía perder el voy a aprender esto porque realmente yo he venido a esta carrera a estudiar lo que me gusta. A veces cuando tienes 20 temas que me pueden parecer interesantes, sí, pero solo tengo una semana y tengo el examen, pues al final las ganas que le voy a poner a eso no son las mismas que si yo realmente tuviese tiempo para preparar. Para mí, al menos en mi caso, había demasiado temario. No sé qué opinan mis compañeros, Bueno, pero yo... eso provoca también gente frustrada, gente que abandona los Dejando primeros las años. carreras, tú que eres ingeniero, eso lo sabes mejor que los Sí, otros. yo como ingeniero he visto pues, empezar con clases de 90 o 100 personas y terminar en clases de 15. Sí, En ingeniería es muy heavy. hay Sí. mucho abandono, ¿Creéis que es porque no se está orientando o bueno, se está diciendo de sí, haz carrera, o es realmente que salen las personas menos preparadas? ¿Es un problema de las universidades? Es una combinación. Sí. Yo veo aquí dos cosas. Una es que te pasas toda primaria, toda secundaria y en bachi no, pero casi con un modelo competencial y luego llegas a la uni y lo que tienes es un examen de un tochaco así que te has empollado y un examen tipo test de 50 preguntas ABCD. Sí. Y te pasan las competencias por el forro de lo que no suenan. Entonces, el contraste es muy heavy. Sí. Segunda cosa que veo, plan Bolonia. Muchas carreras de 5 años pasaron a ser de 4. ¿Y qué pasa con el temario que había que reducir y no se ha reducido? Porque yo he tenido profes que han dado lo mismo que antes del plan Bolonia y decían, bueno, esto antes se daba en un año, ahora os lo coméis en un semestre. Ok, amigo, ¿sabes? Pero aquí la que está pringando soy yo y si suspendo, esta asignatura son 1.000 pavos, ¿sabes? El año que viene. Yo creo que son esas dos cosas. También a lo mejor de las salidas, ¿no? Si no se informa correctamente de las salidas que eso tienen, también. algunas carreras. Claro, eso es otro melón, sí. ¿Cuántas familias hay casi obligando a los niños a meterse a una carrera cuando a lo mejor el niño lo que quiere es hacer otra cosa completamente distinta, que no tiene por qué ser una carrera y que no le hace ni mejor persona, ni peor estudiante, ni menos válido? Esto pasa en ingeniería, que la nota de corte es muy baja. Entonces, o muchas veces directamente ni hay, porque es un 5, entonces dicen, no, haz una ingeniería que tiene salida. Sí, tiene salida cuando la terminas. Primero tienes que sacártela. Pero claro, luego también en vuestro mundo más del tema biología, biomedicina, bioquímica, claro, las salidas que hay, pues son las que son, y son para todos. Para los 30, 40, 50 que se matriculan o que salen cada año de todas estas disciplinas, que son más o menos las mismas. Esto se lo decía yo a mi yaya hace poco, porque me decía, ay, es que no hay trabajo, ay, es que se van los muchachos fuera. Digo, ya, digo, es que ¿cuántas universidades hay en España? De cada universidad cuenta que mínimo cada junio, mínimo salen 60 con una carrera bajo el brazo. ¿Sabes? Excepto ingenierías y tal, que llega menos gente al final, porque es peor que el Grand Prix. Es que hay tantos puestos de periodista como para cubrir a 60 por universidad española al año. Tenemos es que precisamente esto de que decidieron especializarlo tanto, que me parece guay, pero claro, al final va a acceder a las mismas plazas. Ya dejemos ya de salidas fuera de universidad, dejemos en doctorado. Las mismas plazas de doctorado son exactamente los mismos sitios para biotecnología, biomedicina, biología, bioquímica, genética humana, no sé. Claro, al final son 60 o pon 40 de cada una cada año. O sea, al final, sí, hay trabajo, claro, pero es que está todo cogido ya, ¿no? Exacto. El problema es que no se planifica esto, la salida, no se planifica. Y por eso tanta gente a la se tiene sociedad, que ir fuera, claro. ¿Qué necesitará de trabajadores? ¿Qué necesitará de gente formada? Eso dice Jordi siempre. Claro, y lo que hacen las universidades es ir por interés. A ver, ¿cuánta gente querrá apuntarse el año que viene a hacer esta asignatura? Y seguramente en otros países como Estados Unidos la situación debe ser aún peor, porque ahí las universidades sí que son un negocio. Aquí no. Y otra es, por ejemplo, el caso contrario, los médicos.
siempre faltan médicos. Sin embargo, las plazas que hay, o sea, para entrar en medicina, la nota que hace falta de corte es que es increíble. Es que a lo mejor tienes solo física y mates de más nota que medicina. Y siempre faltan médicos. ¿Cuál es la lógica que tiene esto? ¿Cómo se entiende? Bueno, pocas plazas, no hay más. Claro, exacto. Claro, no, sí. ¿Y por qué Claro, hay pero pocas porque hay más plazas Eso te de digo. biología que de médicos y hacen falta más médicos que biólogos. Que yo soy la primera que soy bióloga, pero bueno, claro. O sea, yo me acuerdo que había, a lo mejor ahora la situación ha cambiado, pero cuando yo empecé la carrera de bioquímica, mucha gente que no entraba en medicina entraba en biomedicina. Bueno, Y no tenía sigue que estando ver muy una alto. con la otra. Sigue estando muy alto. Sigue pasando. Y sigue siendo. Y no tiene nada que ver la medicina con la biomedicina. Biomedicina Pero es bueno, investigación. suena más o menos, si hacían la misma facultad y bueno, pues... Las primeras asignaturas son parecidas porque también Eso es la- verdad. anatomía, Siempre no tienes sé la qué, esperanza de pero- hacer, claro, Y que siempre te tienes la esperanza de hacer convaliden. un primer año que la mayoría de asignaturas sean común y poderte mover en el segundo. Yo creo que mucha gente tira por ahí. También eso luego influye en los números de abandono de carreras, no sé qué, que sí que es verdad que hay muchas carreras abandonadas, pero muchos son Porque traslados. incluso en la nuestra, que la nota es alta y que para acceder tienes que tener, entiendo que ganas, ya yo iba a clase con Arnau, lo dejaron a lo mejor más de 10 personas o 15 el primer año. Sí. El primer año sí. Y Luego ya de 50, está 60, 40. 60. Sí, supongo que éramos 60, pues nos quedamos en 45 y luego graduados pues fuimos 30 largos. Dices que un 25% de los alumnos del primer curso. Sí, es que se fueron muchos. También es verdad que 2 chicas eran de medicina, otra se fue a hacer bioquímica, pero en otra facultad, pero la mayoría era me voy y me voy a hacer lo que sea, filosofía, lo que sea. O No, se lo aquí dejaban lo que dicen- y nunca más se supo. Lo Claro, que, otra lo que gente dicen en el igual. chat también es que la universidad no debería ser un centro de formación de trabajadores. Unpopular opinion de Marc Miguel Ángel. Señor Jaimito está de acuerdo. Joanot creo que está de acuerdo también. No Es creo- cierto y el que bachillerato, hay una eso- mentalidad, ¿no? Es Y que- de toda la sociedad, sobre todo también pues, de los niños que suben, niños y niñas que suben, de los padres, dicen, no, haz una carrera para luego... Sí. Esto afecta a Claro. desprestigiar también Pero- ciclos que son totalmente válidos y que Sí. algunos padres dicen, no, que haga una carrera. Y luego también de asegurarnos un trabajo después de la carrera. Esto no te lo asegura nadie. Tienes que hacer la carrera, en mi opinión al menos, lo que sea tu vocación, lo que te guste, que aunque después no puedas encontrar trabajo de esto, que tu aprendizaje durante la universidad te llene, al menos a nivel personal. Haya aunque no valido puedas de ser algo, profesional. claro, es que... Que, Pero ojo, es que que lo precisamente ideal siempre los es trabajar de eso. ciclos- Pero... Pero es que precisamente la gente que hace ciclos encuentra trabajo. Claro. O sea, es más fácil encontrar trabajo habiendo hecho un ciclo superior que habiendo estudiado una carrera. Sí. Aquí Esto yo voy a las familias quejarme. no- Voy a quejarme de una cosa, ¿eh? Y es que hay mucha empresa que le apetece más contratar a alguien de ciclo para poder pagar menos. Claro, para Eso pagar también, menos, ¿sabes? obviamente, Eso también. Aquí está la otra. eso O es sea, verdad, es verdad, quiero sí, decir, sí, vamos a darle a los ciclos el lugar que merecen y no ponerlos abajo respecto a la uni como han estado toda la vida. Pero, ojito con Los el sueldos. argumento de métete a un ciclo que luego tendrás trabajo seguro, porque me suena muy también a cuento capitalista, por Sí, así decirlo, sí, ¿sabes? sí. De empresario que quiere pagar menos. Sí. Es que- Porque Sí, si pero tengo yo un creo que... graduado con máster y no sé qué, le voy a tener que pagar una pasta. Sí, no te creas que yo soy graduada con máster Por y eso. tampoco te pienses No, tú. bueno, o debería. Se juntan dos cosas aquí, que tú puedes estar Claro. muy formado, pero si la oferta laboral, si tienes a Exacto. 200 personas esperando a entrar en ese sitio, pues Habrá aunque una no que te debería que te ser, lo haga pero bueno, por el menos. empresario pues Sí. paga menos, Sí. oferta menos. Siempre Esto habrá en alguien que ingeniería, lo por hará ejemplo, por no pasa. menos. Exacto. 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 No, en ingeniería de hecho van súper buscados. Bueno, Es una pero cosa... ya se ve, durante la carrera ya se ve, por ejemplo, todas las prácticas de ingeniería son pagadas. En biología yo creo que hay... ¿En serio? Cero. Un momento, Sí, sí. ¿en serio? Yo Ah, tuve una sí, discusión sí. con alguien que creía, bueno, que decía, no te has informado bien, ¿cómo, Y yo, ya, cómo no te van a ya. pagar? Y yo, a ver, No me lo puedo creer esto. Sí, sí. Y de hecho, a Jordi lo contrataron antes de haber terminado la carrera. En plan, tú ya vas bien. Ah, sí, bueno, esto es De típico hecho, el comentario o el consejo era,
os van a coger antes de terminar la carrera, pero sobre todo no os la dejéis, intentar terminarla. Claro. Sí, esto lo había escuchado, sí. De nosotros también más o menos es así, Arnau. Sí. Ese No me he nos ha ido a tenido- otro país ni nada. Yo sí. Es que el problema es que el mercado laboral, como funciona por la oferta y la demanda, pues pasa lo que pasa. Claro. También están diciendo en el chat una cosa interesante y es que la gente piensa en ciencias y solo piensa en investigación y es cierto que hay muchas salidas que la gente sí, no sí. contempla Sí, porque sí. no se les da, no sé si publicidad es la palabra, ¿no? Pero no se habla de ellas. Bueno, ni en la Pues están mal carrera. vistas. Ni siquiera en la carrera, exacto. Yo no sé si por me mal hubiese vistas, no sé si por encantado. qué, pero Bueno, claro. no, yo lo digo pensando en mi trabajo, que yo me acuerdo Sí. de la carrera, la típica imagen que tenía la gente del profesor de secundaria. Ya. Y de salir de la carrera para irte a hacer de profesor. Es que, bueno, madre Bueno, mía. yo creo que ahora no está tan mal No, visto. ahora ya no. Pero... Es creo que depende, no, ¿eh? pero Yo bueno, me encuentro claro. muchas opiniones de esto. Me encuentro desde la gente que dice, pues súper bien, Guay. hasta la gente que dice, has tenido que acabar ahí, ¿sabes? Como del rollo, Ya. no has encontrado otra cosa y entonces te has tenido que meter a profe. Pero, por ejemplo, el tema de empresa o el tema sector privado, sector de, yo qué sé, que no es seguir a la universidad, doctorado, no sé qué, no sé cuántos, la típica Sí, sí, línea. sí. Eso, en cuarto nos dieron 2 clases y ala, apáñate. Hay poca Bueno, información pero es en que- general de a dónde te va a llevar cada carrera, porque es que yo recuerdo en el bachillerato, en el momento de poner las opciones, yo puse una opción de carrera para la que luego no me dio la nota y cuando en la carrera de biología vi esa rama, agradecí que no me hubiera dado la nota, porque pensé, es que esto no es lo que yo me imaginaba. Menos mal que no entré ahí para comerme 4 años de eso, ¿sabes? Ya. Entonces, es muy triste. Te hubieses cambiado, ¿no? Supongo. Ya. Nos comentan aquí también lo de las salidas ocultas de la biología, ¿eh? Entiendo Sí. que empresa, ¿no? De eso Sí. haremos un podcast ya, de salidas laborales. Puede ser Venga, está interesante. bien. Sí. Bueno, Sí, sí. y ahora podemos ir a lo último de que Venga, tenemos. vamos al bloque final ya para ir terminando. Básicamente porque esto se nos está Por la alargando hora, y- sí. Se nos está yendo de las Que a manos. mí me dais Vamos cuerda. con redes sociales, ¿vale? Redes sociales y educación. Aquí Ainhoa es la experta. Bueno, claro, Sí, bueno. tenemos aquí a la invitada de honor que tiene un canal de divulgación para los nuevos, canal de divulgación de biología. Ay, el momentito spam. Pero la pregunta va más del estilo como profe, como alumno, ¿sabes? Lo que quieras. Y yo te doy libertad, Ainhoa. A ver, es que es muy complicado, porque es verdad que con el auge de las redes sociales pues hay acceso a la información pues de manera prácticamente gratuita, ¿no? O sea, con un móvil y algo de conexión a internet, un wifi, lo puedes conseguir. Lo que pasa es que eso normalmente no pasa ningún filtro. Entonces te puedes encontrar con gente que te cuente cosas que están muy bien y te puedes encontrar con auténtica basura. Es muy complicado. Sí que yo creo que desde los profes está bien recomendar dónde encontrar información de calidad para poder paliar un poco eso, ¿no? O decirles, bueno, pues si hacen este tipo de cosas o si os hablan de tal manera, probablemente no os tenéis que fiar porque os van a estar intentando estafar o convencer de algo que no toca. Pero es que es muy complicado. Y luego está el tema del prejuicio, hay mucha gente, sobre todo más mayor, ¿no? Pues que no lo entiende, no acaba de ver viable que en internet alguien cualquiera, que vete tú a saber quién es, le esté contando algo del temario a un alumno. Incluso hay quien lo ve como casi competencia, cosa que no entiendo. Pero he llegado a escuchar comentarios de ese estilo y no sé. Bueno, al final, claro, es cierto, hay mucha desinformación, negacionistas que usan vías como por ejemplo Twitch, como por ejemplo YouTube, como claro, al final es una plataforma en la que cualquiera puede abrirse un canal y subir contenido. El tema es saber diferenciar entre un contenido que ha sido formado, revisado, que tiene unas fuentes, que es muy importante también. Eso, yo creo que aquí esto es un punto importante. Por ejemplo, en Twitter también se puede, en Instagram también, en TikTok yo no sé cómo funciona demasiado, pero por ejemplo en YouTube yo sí que veo que si debajo del vídeo ves
pues lo que sea, seguidme, no sé qué, y luego ves fuentes que he usado para este vídeo Sí. y te las miras un poco y dices, vale, bueno, más o menos me cuadran, guay. A la que Hay canales que incluso te ponen la citación en el mismo vídeo, que a lo mejor están Sí. explicando algo y sale paréntesis, número tal, y puedes buscar así, Jordi. Sí. Yo lo pongo, sí. Sí. Yo aspiro a eso. Sí, yo no, yo de momento, es que encima yo cuando hago los vídeos yo voy, ahora investigo sobre esto, vale, pero luego vuelvo a investigar sobre esto, entonces se me hace un lío. Yo pongo, estos son las fuentes y allí están. Y tú ya todo. te lo encuentras. Y si quieres, luego si hay alguna más importante pongo fuente de tal, pero si no, yo... uf. Pero sí, yo creo que las fuentes, por ejemplo, es algo como bastante distintivo de una buena divulgación. Y una fuente que no sea, a ver, Es que ahí está el punto, ¿eh? Una fuente es cualquier cosa. sí, sí. Bueno, fuentes sea, oficiales estamos hablando. Claro, me Claro, refiero claro. O sea, ahí está la cosa. Esto a veces enseñarle- incluso en carreras, porque yo he leído TCGs que ponen de cita Wikipedia. Y a mí para eso Wikipedia no es una cita. Nunca. Prohibido. Yo suspendería un TCG que lleva una cita a Wikipedia. Te puede servir Claro. para ver el concepto general o Claro, Exacto. para empezar. para hacer una primera Exacto. toma de contacto Sí. sobre el tema. Y muy luego útil. miras las fuentes que hay en el artículo de la Wikipedia y a partir de ahí... Claro. Exacto. Correcto. Sí, sí, sí. A ver, yo como persona que hace vídeos, yo normalmente primero, vale, busco si hay otros vídeos de YouTube del mismo tema y los miro, vale, pues estos me parecen mejores, estos me parecen peores, vale, guay. Luego miro en noticias más algo que pueda leer todo el mundo de cultura general y digo, vale, así me informo un poco y cuando ya tengo esta primera base que puede ser más o menos fiable, entonces entro en materia y cuando entro en materia ya voy buscando artículos El paper. científicos, papers, y ahí ya voy entrando más y más y más, vale, esto me interesa más, esto me interesa menos. También otro tema está en que, a ver, a veces hay artículos científicos que están escritos mal y que no están bien. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un vídeo y me encontré con un artículo de una revista publicada con peer review, todo lo que quieras, pero la revista que hablaba de un caso. Y ojo, que es Me importante parece las bien fuentes. ese caso. Es importante ver contenido de calidad, de que esté comprobado, pero siempre contrastando fuentes igualmente, aunque Claro, un lo vídeo... ideal claro. sería que yo me viese un vídeo de YouTube de alguien y luego fuese a las fuentes y las fuese revisando una por una. Pero Eso igualmente, no ver es viable. otras fuentes, ver otro vídeo, porque el vídeo puede, aunque tenga fuentes, puede estar sesgado, puede Claro. haber algún error, lo que Sí, sea. también. O sea, nunca coger un vídeo, aunque sea de un divulgador, nunca cogerlo por, bueno, siempre ser críticos en unos vídeos, ¿no? Contrastarlo Ya. con 2 o 3. Si algo no os cuadra, sobre todo, id a buscar, a ver, y informarnos un El poco. problema es que si eres una persona de a pie que está viendo un vídeo de divulgación científica, no van a saber si les cuadra Exacto. o no les Claro, cuadra algo. Exacto. ¿Sabes? Y Ellos van a escuchar... no van a mirarse las fuentes tampoco. Exacto, se van a fiar de la persona que les está hablando porque les ha dicho que tiene fuentes, ¿vale? Clicarán en dos de las fuentes y son artículos de pago, así que no pueden saber si En son inglés, en inglés, así que no pueden saber en realidad si eso es cierto, así que esa persona no va a revisarse las fuentes de ningún vídeo, porque de los vídeos buenos, las fuentes son en inglés y te las tienes que pagar muchas veces. Porque y son solo puedes artículos. leer medio abstract. Exacto. Bueno, Y eso Tienes también que llegar a dificulta un poco. consenso, yo creo, en el que tú dices, vale, por ejemplo, en Instagram, hay varios Instagrames de las que yo he visto, pues yo qué sé, 5 posts. Y me he revisado el contenido y tal, guay. Me lo creo, sí. Si sacan un sexto post, generalmente me voy a fiar. Ya, yo creo que esto es un sesgo en el que caemos todos, pero es la falacia de autoridad al final. ¿Sabes? Sí, Es decir, sí. me fío Claro, de esta sí. persona y con lo cual me creo lo que me diga. Sí. También, bueno, es que lo que estabas diciendo tú, Arnau, es el resumen de lo que yo decía antes, ¿no? ¿Para qué quiero saber la biología de la ESO? Pues para eso, Exacto, sí, claro. para no Claro. caer en eso. Evidentemente. claro. Y Vale, luego y en voy a tu leer caso, un poquito que el chat. Marc Miguel Perdón, Ángel, sí. nos encanta que participes, ¿eh? Sí, sí. Y alguien ha Em, preguntado en mi canal, es Ainhoa Gómez, tal como me llamo. Es una chica pelirroja la foto, o Sí. sea, no tiene Sí, pelo. verás. Nos contaba una analogía de que Internet es como una biblioteca, es una herramienta que hay que saber usar,
pero no sustituye a la formación y al conocimiento. Esto es muy buena analogía, ¿eh? De hecho, puedes encontrar muchas cosas en una biblioteca. No puedes leerte todo lo de la biblioteca, porque sería imposible, pero tienes que saber buscar, tienes que saber elegir. Sí, ahí muy buena analogía. Sí. Luego, Está como muy aquí, fuente como página de Facebook, no hagáis eso, por favor. El hispano ha puesto mi fuente favorita es Arnau. Sí. Real. Confirmo que soy su fuente científica favorita. A lo mejor eres la única. Y luego aquí se comentan Eso yo no discuto. herramientas para ver artículos gratuitos. Ah, sí, ¿eh? Hay algo de un ¿Esto se cuervo y puede una llave, decir? creo. No, sí, esto no se puede no vamos a decir nada. No se puede decir, claro. Es que- Guiño, guiño. No, No digáis nada porque... no. Pero No se si puede estáis decir- adscritos a una universidad, entonces todo bien. Exacto. Si no, ya, Exacto. bueno, otras cosas que podéis leer en el chat. Que no hay que si, hacer si veis nunca, el vídeo en nunca hay que diferido, hacer. no lo veréis en el chat. No, pero bueno, son cosas sobre eso. Cuervos, llaves. Y Bueno. ya está. Y ya con eso, pues... Y ya con eso terminamos el podcast porque nos banean. Bueno, ya para terminar, yo sí quería hablar de medios de comunicación convencionales. ¿Cómo veis la ciencia o la divulgación que se hace en estos medios tradicionales? El hormiguero. A mí Yo- me Yo no enfada. la veo. Yo tampoco. Es que es prácticamente inexistente. En Y medios ahora con el tradicionales. COVID han intentado, y a mí lo que me parece es que es súper incompleto, súper como fuera de lugar. Me está explicando, me viene un experto, que llamémoslo experto porque Exacto. luego ya veremos, pero me viene un experto y me cuenta este conocimiento, claro, pero si yo en la ESO hice hasta aquí, ¿esto quién lo hace? ¿Esto qué? Yo, en mi opinión, de aquí, pues supongo que por algo me dice divulgadora, ¿no? Pues si no, claro. Pero yo creo que hay un gap entre el conocimiento al que se llega a eso y del que te puedes acordar a lo mejor con 45 años y el conocimiento que luego se intenta contar, que si los test de antígenos, que si los anticuerpos, que si... A ver, yo creo que cuando empezó el tema del COVID y se vio que la cosa era seria, se hubiese tenido que hacer y crear algún tipo de documental corto, resumen, para que mi abuela de 80 años pueda entenderlo y luego le cuentes esto y diga, ah, vale, guay. Pero es que llega un momento en el que yo creo que se explicaba esto, pero es que tampoco se entendía. Entonces se llega a un punto de, me ha dicho la de la vecina del cuarto, y luego todo llega a antivacunas y cosas mal. Es que yo creo que hay que hacer una distinción muy grande entre típico programa mañanero o bueno, de mesa, ¿vale? Desde Espejo Público hasta El Hormiguero, me da igual, típico programa de mesa en el que un día traen a una persona que hable de algo y otra cosa es un programa de divulgación científica cuya parrilla y cuya gente que trabaja sea eso. Que ¿Cuál eso es el algo- problema? Que eso no tiene audiencia. O sea, sí, tiene audiencia, pero no tanta comparada con lo que sea. ¿Por Lo qué? típico Pues de no lo los sé, por muchas documentales El cosas. grabados. espectáculo. Claro, supongo que falta de de motivación, falta de una buena publicidad o de un formato quizá un poco Sí, más ameno atractivo. y que la juventud no está en la tele, cada vez está menos como consumidora de televisión. O sea, la audiencia de un stream de Twitch de los más grandes, no de ciencia, pero de un stream de Twitch le dobla la audiencia a muchos programas de televisión. ¿Por qué? Pues porque hoy día la audiencia está dividida en dos Sí, tipos de total. contenido o dos tipos de plataforma distinta. Entonces, si vamos a jugar a quién la tiene más grande, quién hace el experimento más supervisual, aunque no te lo explique bien, como pasa en El Hormiguero, El muchas Hormiguero. veces, ¿no? Mm. Pues tampoco sé hasta qué punto esto nos compensa. No. Que luego hay cosas híbridas que están saliendo ahora, que son canales de productoras de televisión que quizá no se emiten en televisión, pero sí se emiten en Internet. Sí, que eso a mí me Como- parece que estaba muy bien. Bueno, Claro, eso sí. es pues como Gameplays.
Sí, es que estaba pensando en eso. Como Es de Handplays Radio y Televisión tal. Española, pero tienen como un canal moderno, joven, llámalo como quieras, Bueno, en YouTube. también tienen, que aquí lo comentaban por el chat también, Órbita Laica, que presenta Sí. Eduardo. Sí. Un saludo desde También aquí. ha habido Que algún también está programa bien. en Gameplays, hubo el programa que hicieron Javier Santolaya Exacto. y Sí. Rocío, Rocío. Sí. pero es algo muy mínimo. Y yo creo que se tendría que orientar la tele a realmente quién ve la tele. Pues mayores de 50. También la audiencia de estos programas también está muy metida en Internet. Entonces, claro, a lo mejor el canal de televisión no es la plataforma adecuada para hacer este tipo de divulgación. Claro. Pero yo creo que se tendría que hacer una divulgación más adaptada a eso, mayores de 50, 60, 70, para que puedan entender algo y que no les cuelen luego cosas que no tocan. Ahora Aquí, se en está general, lo que haciendo... se tiene que hacer es impulsar la divulgación desde las universidades, porque esto no se hace. Incluso hasta el nivel de que lo que se tiene que hacer es, oye, que haya una asignatura, a lo mejor en las carreras, que sea para formar a la gente, para explicar las cosas al público Sí. normal y Es que yo corriente. en el máster... Depende de la Incluso universidad y de sin la ser facultad. divulgador, es que aquí en el chat dicen que los expertos de COVID que han salido, que les falta mucho de aprender de comunicación. Los científicos no sabemos comunicar en general al público general. Es Y verdad. esto se tiene que trabajar en las carreras. Normalmente los científicos comunican a otros científicos y de hecho yo en el máster tuve una asignatura entera de comunicación científica y en comunicación científica que yo pensaba súper ilusionada que iba a ser súper guay Y no. y era partes de un artículo científico, cómo dar una charla científica, cómo preparar un póster científico y no había nada de público general. ¿Cómo se van a enterar toda la gente de lo que hacen? Ahora está empezando, eso espero que me den trabajo en un futuro, están empezando los centros de investigación, también las universidades, a crear un equipo, aunque es un equipo pequeño, para divulgar al público general las investigaciones que se hacen en los centros. También entiendo que para que la gente entienda por qué están invirtiendo dinero en eso si ellos no ven que sirva para nada, que es lo que ellos creen. Claro. Claro, al final es un círculo, ¿no? Tienes que hacer esta transferencia de conocimiento de la academia a la sociedad general para que se vote a partidos o no esté mal visto que se destine dinero a la ciencia, para que la ciencia tenga más dinero, investigue más, pueda hacer más comunicación. Claro, es todo una rueda. Y este trabajo no se está haciendo. Y solo hay un máster de comunicación científica. Y bueno, hay un máster y un posgrado. Pero es lo único que hay. Y sin comentar el precio. Es lo que iba a decir, que son másters privados o concertados, que luego es muy complicado, muy complicado. Y si no, pues tienes que hacer como Ainhoa, como yo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Y ahí ya está. Y sacar un vídeo cada 3 meses porque te ocupa mucho tiempo las competencias. O en mi caso, el doctorado. De hecho, aquí comenta Marc Miguel Ángel también lo de los cursos de divulgación hechos por divulgadores. De hecho, hay varios. De hecho, creo que Ignacio tiene uno. Bueno, varios divulgadores tienen. De la ECC, de la Asociación Española contra el Cáncer, hay uno también que está guay, que es de divulgadores a divulgadores. Ese lo voy a hacer yo el mes que viene. Ese está guay. Luego hay poca cosa. Hay alguno de Big Bang Ciencia, que esos están guays. Ese es el que yo hice. Pero bueno. Está complicado, como resumen. Bueno, poco a poco yo creo que también, se van saliendo más divulgadores, se va haciendo este trabajo. Es un trabajo que va a ser lento, eso tenemos que tenerlo todos claro, pero bueno, poco a poco, y yo espero también lo que comenta aquí el Mike, ¿no? Que se hagan formaciones oficiales. Bueno, que se potencie también desde las instituciones este tipo de divulgación. Sí. Que no sea, y que se potencie la ciencia en general, porque también... Sí, claro. Pero aparte de potenciar la ciencia, que siempre haya una parte que sea de divulgación, que acompañe, que se pueda transmitir todo esto a la sociedad, para que luego esté bien visto toda esta investigación, que lo hemos visto ahora en vivo y en directo con la pandemia estos años, lo necesaria que es este tipo de investigación. Total. Entonces, para ello, pues evidentemente se necesita que la gente lo entienda
y para eso personas formadas para que puedan explicar esto de forma sencilla, que muchas Porque veces... al final es lo que hacemos Ainhoa y yo, pues nos gusta y aparte de nuestro trabajo habitual de 8 horas, pues dedicamos otra parte de nuestro tiempo a otro trabajo, que al final pues es complicado encontrar tiempo y tal. Claro. Pues bueno, y con esto y un bizcocho. Sí, vamos a Hasta ir mañana cerrando a las porque 8. ya es tarde y creo que todos madrugamos mañana. La Cerramos gente con ha una aguantado pequeña... aquí a tope, por eso. Cerramos con una pequeña ronda. Si queréis añadir alguna cosa, frase muy cortita. ¿Alguien Va, se yo me apunta? lanzo, va. Venga, va. Bueno, yo encantada de haber venido. Me podéis invitar todas las veces que queráis. No me importa trasnochar porque está súper a gusto. No, nada, es que está muy bien, está muy a gustito. Me ha encantado el chat. Tenéis una comunidad majísima. Me ha encantado. Bien. Muy bien, muy bien. Lo dejamos arriba, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí El con el Banksy de comentario atrás ha hablado. de Ainhoa. Exacto. Nada, bueno, muchísimas gracias Ainhoa por venir, a los demás, Joano, Tarnao, Sandra, muchas gracias también. Al chat por estar aquí hasta estas horas. Recordad, nos podéis seguir por redes sociales, El Saber Ocupa Lugar, en Twitter, en Instagram. Vamos a subir este podcast cuando nos dejen, en YouTube. También podéis irlos a ver, los pasados. Este estará muy pronto. También en plataformas tipo Spotify y iVoox. Y nada más, muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Chao. Adiós.